en los centros urbanos vamos a ser mucho más estrictos. Porque lo que hay que entender es que flexibilizar la actividad económica significa tanto como pedirle, de algún modo, liberar el transporte público. En nuestro caso, el cambio principal es el cuidado que le vamos a dar especialmente a los mayores de 70, porque no tienen que salir a la calle. We recommend the use of medical masks by people who are sick and those who are caring for a sick person at home. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá estamos, noche de miércoles, en vivo, por supuesto, con Intratables. Día 35 de pandemia, y ahora voy a explicar por qué mencionamos esto de día 35. Es evidente que lo que el fin de semana iba a ser una pandemia, una Cuarentena. apertura, una cuarentena, gracias Ernesto, una cuarentena abierta con algunas restricciones, pasó a ser ayer, a la tarde, una cuarentena dura con algunas excepciones, ¿se entiende? Era una cuarentena abierta con algunos impedimentos y se cambió a una cuarentena cerrada con algunas excepciones. Por supuesto, esta última decisión, que el presidente terminó de confirmar esta mañana, públicamente digo al menos, tiene el apoyo de la comunidad científica. Tuvo el apoyo ayer del poder político, de los gobernadores, y tiene el apoyo del sentido común. Argentina no tiene otra cosa para enfrentar esta pandemia que una cuarentena. Digo, y en este punto me parece, al menos creo yo, para no malgastar tiempo en los medios de comunicación, que no hay opciones para el gobierno argentino, sea presidente Alberto Fernández, Mauricio Macri, Carlos Menem, Néstor Kirchner, el presidente que quieras, no tiene opciones en Argentina. La situación viene así, a Argentina le faltan un montón de cosas, a su sistema sanitario, a su sistema médico, respiradores, entonces, la única solución posible que Argentina tiene es esta. Digo, insisto, no perdamos más tiempo debatiendo si el domingo se abrirán algunas más, habrá bancos, te vamos a contar cómo, porque por ejemplo, por ventanilla no vas a poder ir a retirar, a cambiar un cheque, ¿eh? No. Ojo, después te vamos a contar para qué se abren los bancos. Pero digo, esto como concepto general. Después hay otro tema que me parece importante también recordar y señalar. Tenemos dos números que van a ver acá en pantalla, que son los días de pandemia. Los días de pandemia en Europa, este concretamente lo elegí al azar, es el día de pandemia España. Y este es que arrancó el 31 de enero, con un pasajero que venía de Alemania. Y este es el día pandemia argentino, ¿se acuerdan? Sí, con un pasajero que venía de Italia. Italia. Día 35 de pandemia. ¿Qué nos pasa a nosotros, a los argentinos? Que como a muchos empezamos a seguir la información desde el día nosotros mentalmente estamos acá, en día 66, porque seguimos Italia y España, pero realmente estamos en día 35. Claro. ¿Se entiende a lo que apunto? Claro. Y ahora viene el segundo tema. ¿Cuándo comienza a entrarse en el túnel negro de los números? Por la experiencia italiana, española y norteamericana, haciendo un promedio a partir del día 45. Quiere decir que Argentina tendría que empezar a recibir malas noticias aritméticas sin necesidad de ser catastróficas en 10 días. ¿Qué dicen especialistas tanto del gobierno como privados? Que gracias a que Argentina hizo la cuarentena antes de que el resto del mundo, o que varios países del resto del mundo, porque creo que decía Ernestina, Taiwán también la hizo antes. Se llaman las cuarentenas, tienen un nombre técnico. Este día 45 no tendría que ser lo dramático que fue en Italia y España. Entonces, porque no solo que el 45 no va a ser tremendo, sino que tampoco el 48 ni el 52. Y esa es la famosa aplanamiento de la curva, y que lo que va a pasar el 45 va a ir lentamente subiendo. ¿Pero a dónde la llevas? El día 45, si es que la entrada al túnel. En Italia y España, en España fue el día 39. El día promedio en los lugares. Esto lo hice yo y después llamé a López, confieso, llamé a 3 infectólogos,
llamé a 2 funcionarios y dije, mira, a mí me da este cálculo. Me dijeron, tenés razón, 45. eso fue Italia y España y Estados Unidos. Vos sacás el 45. Lo saco de día 1 de pandemia, que es el primer positivo. El primer caso. Ahora, vos Digo, se entiende a dónde voy, ¿te ¿no? acordás, Sí. Fabián, que vos dijiste, el gobierno, no vamos a dar los números porque no tienen sentido, tiene 4 escenarios. Sí. Hoy, preguntando, me dijeron, hoy estamos mejor Que el más optimista de los optimista de los escenarios. Pero te ibas a apuntar justamente que en esos 2 casos, tanto Italia como España, no habían ni suprimido eventos, se seguían los casamientos, se seguían las reuniones en los bares, digo... Bueno, el era una famoso 8 de cuarentena marzo. distinta a la El nuestra. famoso 8 de marzo. Claro. Digo, el día Cuarentena 39 de diferente. cuarentena española, que creo que fue 10 de marzo, que fue el peor día de España, el Pero un día acto político. 10 y 11, venía del 8 de marzo. Claro. Sí. La famosa manifestación del 8 de marzo. Igual un Ahora, dato, perdón, ¿saben por qué explicamos todo esto? Sí. Porque el gobierno no tiene opción más que el día 45 estar en cuarentena. Claro. ¿Se entiende? Digo, cuando decimos el presidente no puede... el presidente elige entre salud y economía. No hay elección posible. No hay elección, porque- No hay. Pero aparte, tenés el ejemplo de Estados Unidos. Le hizo caso a la economía y hoy tiene muertos y economía en baja. Bueno, o sea, no pudo elegir. También tengamos porque en sin cuenta salud no hay algo economía. importante que tomaron esta determinación. Hicieron un análisis, porque acá estamos haciendo una cuarentena. Yo, desde el primer día, estoy con el tema de la cuarentena y mantengo una firmeza porque creo que es clave. Los datos que le entregaron al presidente son que la semana pasada hubo como una flexibilización. Totalmente. Más allá de la vergüenza, la organización de los bancos, tuvimos 15% más de autos en la ciudad transitando. Esto los radares que tenemos lo determinan. Tuvimos un promedio de 25.000 personas viajando en subtes. Hay un problema muy grande porque alguien determinó que la frecuencia de los trenes es la frecuencia dominguera. Claro. Y uno ve hoy a la mañana, nosotros estábamos con móviles cubriendo y fotos, en el Roca va la gente parada y va uno encima del otro. ¿Por qué? Porque la frecuencia de los trenes es baja. La semana pasada determinó que hubo como una pequeña flexibilización. Y otro pequeño dato de todo el trabajo que le entregaron. Mucha gente creyó, y por eso el presidente desde el lunes está machacando, y los científicos y todos, que el lunes cambiaba la vida, que el lunes empezábamos vida nueva, sol y la tabla de surf. El punto, Fabiano... Pero y se a todos flexibilizó, nos dieron esto, nos dijeron que iban a flexibilizar y nos largamos a la calle y creo que ahí se dieron cuenta que hay un punto de No. corrección argentina que ¿Y sabés muy qué es el grave. otro tema? No, y pasa No es porque esto, el como gobierno- estamos mirando las noticias de Italia, España, Estados Unidos, donde quieras mirar, Inglaterra, Francia, con día 66, el gobierno dice, no, esperen, que estamos en día 35 nosotros, Falta. Pero no ¿eh? es solo el gobierno, perdón, es la gente. A ver, me parece que los datos que daba recién Paulo pueden responder también a la siguiente lógica. La gente ya lleva 3 semanas de encierro. Digamos que una enorme cantidad de argentinos estamos haciendo un gran esfuerzo para sostener la cuarentena, que no es fácil desde el punto de vista económico, psíquico, social, se está sosteniendo. Ahora, estas 3 semanas de cuarentena han arrojado afortunadamente un número de contagios, de casos y de muertes todavía, si querés, aceptables, ¿sí? En comparación con otros países. Entonces mucha gente quizá relajó. En comparación porque- con día de pandemia estamos igual. Claro, Sí. pero a ver, pero es difícil de entender así, porque vos decís, yo llevo 3 semanas de confinamiento y la situación está Es que es muy controlada. importante Entonces vos la decís, cuenta esta, bueno, porque quizá puedo el salir, plan- quizá puedo hacer algunas cosas porque no está la situación No, tan a ver, delicada. La cosa yo es veo porque empujar el día es decir, 45 nosotros para atrás. claro, Día nosotros no 45 arrancamos vaya como 50 Italia o al España. 60. Nuestro primer día fue 3 de marzo y el primer día de España, por ejemplo, fue 31 de enero. Claro. Digo, nosotros gracias a eso se tomaron decisiones, se tomaron también, Claro. porque pudimos ver lo que estaba haciendo Europa, mal. ¿Se entiende? Digo, Claro, pero Sí. vos recién dijiste, a ver, ellos, vos dijiste, la Argentina no tiene otro remedio, No tiene otra alternativa que la cuarentena, porque los recursos que tenemos son los que tenemos, escasos desde el punto de vista de camas, Todo. de respirar, todo. Plata. Ahora, vos fijate que incluso en los países que tienen muchos más recursos que los nuestros, también se les desbordó el sistema de salud. Quiere decir, Sí, algunos no que está sí, otros que no. controlada la Yo por eso no me pandemia, quise igual meter en ese Hicieron tema. otra cuarentena. Yo no me quise Los meter lugares en- donde explotó claro. la cuarentena fue distinta a la nuestra. Sí, no. Siguen teniendo posibilidad de ir a Acá lugares me a parece, conocer. lo dijo Noriega hace 2 semanas y quedó. No podemos comparar, otra cosa, no podemos comparar más testeos. Anoche Irlanda demostró No, que el olvidate. sistema irlandés de testeo es uno. Nosotros tenemos otro, por supuesto nosotros estamos testeando menos. Hay una nota que después vamos a poner donde Sí. Bloomberg dice que América Latina, nadie cree los números de América Nadie Latina cree. de esto, Hay- pero bueno, hay eso es una otro tema. desconfianza Y en no, todos y no los son números. críticos con nosotros, son mucho más críticos con México y Brasil Sí. que con Argentina. No, lo de México se Digo, me parece que es verdad. Ahora, Alemania tiene opciones. 1 millón de testeos. Nosotros no.
Sí. Entonces, digo, en función de dejar de golpearnos la cabeza, y está bien, está mal. Es lo que Es lo que tenemos. Sí. Es lo que tenemos. No hay otra opción. Cualquier argentino que en este momento, a las 21:33, fuese presidente de la nación, tomaría la misma Pero yo decisión. tengo Claro. una pregunta, Fabián. Eso que vos decís con lógica inevitable y con esta comparación, ¿por qué no lo hace el presidente, ya que le gusta hablarlo domingo a la noche a la gente? Porque la Bueno, verdad no sé. es algo honesto y es algo que nosotros ¿Que estamos decirnos ya que vamos a tener 2 meses? estamos interpretando, a partir de las acciones que lo vemos hacer a él y las cosas que nosotros sabemos de su gabinete. Entonces no estamos haciendo una locura y lo vemos razonable. Ahora, sería importante, ya que la gente esperó, creo que en vano, que ahora salíamos toda la calle y estaba todo bien y empezamos a cambiar, no esperar hasta último momento y que este mensaje con una claridad, con el límite que la política le da, con decir, sinceridad y nosotros honestidad. tenemos que agarrarnos a la Sí. cuarentena como si fuera la cruz de Jesús. O del, Exacto. La Bueno, estrategia, pero- la bueno, pero- estrategia la como comunicación- A lo que quieras No, aferrarte, a la cruz de tenemos Jesús, otro a la camino, estrella. tenemos limitaciones. La- Mientras compramos test, mientras hacemos cambio. La comunicación del gobierno es la única vacuna que hay es quedarte en casa. Esa es la comunicación Claro, del pero gobierno. hay un No, problema. No, hay pero una eso parte es, que es, hay una parte lo que entiendo, pero es porque claro. Claudio muy inteligentemente sabe dónde va todo este relato mío. A que esta cuarentena dura mucho tiempo. Por supuesto, pero ¿vos qué decís? Sí. ¿Que la tienen que comunicar No. desde ahora o esperar semana a semana a ver cómo van los Esa es resultados? la estrategia del Claro. gobierno. Claro. El gobierno te Cada dice, si yo uno comunico elige lo que ahora, quiere. Claro. vos te vas a quedar hasta fin de mayo, Claro. la gente me empieza a salir. Exacto. Entonces te dice, te la voy a ir alargando. Mirá y como aún- no hablé con Gustavo y no hablé con No, Claudio estamos antes del de acuerdo. programa. Claro. Y tenemos todos Sí, la misma. todos. la misma fecha. La misma fecha. Sí. Y te diría, y está bien. Yo sé que quien me Sí. está mirando del otro lado dice, ¿pero ustedes están diciendo que nos vamos a quedar así hasta mayo? No, y capaz que... Más. Bueno, pero perdón. problema- Y para que la economía vuelva, pregunta. y para que tu vida sea, Sí, entre pero comillas, ya está normal, pasando, no es- si es que la vida va a volver a ser como era, en algunas cosas sí, en otras no, pensá agosto-septiembre. Bueno, pero tenemos que hacer algo, Fabián. Porque yo, Digo todo, yo que, comprendo. que vuelva todo, que haya el fútbol con público en la Claro, sí, cancha, la vida normal. que vayas al teatro, que vayas Yo al creo shopping. que va a digo. ser, Yo creo que hay esa cosas que vida no vuelven. normal va a tardar mucho. Pero yo creo que también hay que ir trabajando en algo. Claro. Porque si bien todos nosotros somos pro salud, en la calle hay un montón de gente No, que no, te dice, no. yo no pertenezco Ya. a ningún universo de ayuda y yo tengo que abrir mi consultorio, yo tengo que abrir mi Está bien, negocio, ese es el otro yo tengo que capítulo. pagar el colegio. Que es yo lo que tengo parece que hacer se no sé habló qué hoy en cuánto. Olivos, que Claro, ese fue el otro ¿cómo tema. hacemos Perdón, eso? hemos hablado de todo esto y no le di la palabra a Alejandro Lepetit, que es médico infectólogo, que es el único que sabe en serio. Claro. Nosotros hablando, ¿viste? Doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, los estaba escuchando atentamente. La verdad que hay que entender que hay un virus, una enfermedad, un mecanismo de transmisión y haya recursos o no haya recursos, sin aislamiento social y sin aislamiento de las personas en lo que es todo el distanciamiento y las medidas que ya sabemos, esto se comporta de una manera agresiva. Sabemos China, que fue el primero que empezó, el primero que terminó, entre comillas, porque China está enfrentando ahora la reintroducción de casos importados. Ellos fueron exportadores, ahora son importadores de casos. Y nosotros todavía no sabemos en esta enfermedad cuánto dura la inmunidad, si la inmunidad es igual en personas jóvenes, en personas de mayor edad, si la transmisión del virus en personas enfermas acaba cuando terminó la enfermedad de una manera definitiva, o hay maneras de transmisión más a largo plazo. Los inmunocomprometidos suelen eliminar virus por más tiempo que las personas sanas. Ah, mira. Entonces, hay una serie de factores que no conocemos. Hoy lo escuchaba a mi amigo y colega Gustavo Lopardo, y hablaba creo que en este canal a la mañana, y decía claramente esto: estamos aprendiendo en el curso de esta enfermedad porque es una enfermedad nueva, es Lo una que dijo enfermedad recién, ¿lo emergente. podría explicar un poco mejor? Usted dijo recién, los inmunocomprometidos se cree que contagian más Eliminan el tiempo o virus más más la- que los- Se eliminan el virus, Contagian. potencialmente pueden contagiar más. ¿Qué ¿Cómo sucede? es El eso? paciente, las personas inmunocomprometidas para muchos modelos de enfermedades, como por ejemplo varicela, por mencionar una enfermedad, transmiten este virus por más tiempo, porque el sistema inmune no luego a controlar en el tiempo habitual O sea, la esas personas tienen que enfermedad. hacer una cuarentena distinta, Tienen- más podría- larga. Esos pacientes, si se infectan, podrían excretar virus más tiempo y deberían estar aislados en cuarentena Pero, más doctor- tiempo o controlados Eso yo más no lo, tiempo. no lo habíamos No, escuchado. pero hasta ahora. doctor, yo le doy un Igual, dato. a ver, la población de inmunocomprometidos no va a marcar la diferencia Claro. en la evolución de la pandemia. Claro. Pero doctor, usted está diciendo, por ejemplo, hoy salió el dato de cuántos, sale todos los días, de cuántos recuperados hay. En realidad no los deberíamos
tomar como recuperados totales? No sé, hoy estamos en 360. Usted dice, ojo, se recuperaron para sí, pero pueden infectar a otros por más que hicieron la cuarentena y por más que pasaron ya todo ese tiempo en el hospital o en el aislamiento. Mira, hay factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta, que es esta capacidad que decíamos de testeo, ¿no? ¿Por qué? Las personas sabemos que pueden transmitir el virus en la etapa presintomática. Esto es en general un promedio 1 a 3 días, Claro. 2 días antes. Esto es un problema, porque obviamente sin tener ningún síntoma, vos estás en contacto con alguien y le podés transmitir el virus. Además hay infecciones que son totalmente asintomáticas, no generan síntoma alguno, y esas personas, ¿sí?, también pueden llegar a transmitir, mucho menos se supone que las personas que desarrollan síntomas, porque obviamente la etapa de mayor transmisión es la etapa desde el inicio de los síntomas, en esa primera semana donde hay gran replicación viral. Pero Alejandro, una consulta, porque hablamos de recuperados y por supuesto que todos le ponemos Los una recuperados cuota. clínicamente es una cosa, recuperarte Bueno, de la ahí está. enfermedad y dejar de tener síntomas es una cosa. dejar de El contagiar. concepto que se está manejando es que luego de 2 semanas de no tener síntomas, Sí. el paciente estaría, digamos, con un muy bajo inóculo. Bueno, ¿Por qué se estima a eso? eso te pregunto. Pero ¿por qué se estima eso? Porque tu sistema inmune respondió, Sí. ¿sí? Vos disminuiste esa replicación viral, ¿sí? Ya no tenés virus replicándose, tenés anticuerpos en tu sangre que montaste en razón de que te expusiste al virus, y entonces eso empieza a controlar, y obviamente va a empezar a eliminarse la posibilidad. Pero ¿cómo sabés si tenés un alta? Por ejemplo, ayer vimos un chico en Irlanda que no le hicieron testeo y como tiene síntomas le dijeron tiene coronavirus. Caso Oriana Sabatini, conocida por todos, Que y Paulo persiste Dybala. positiva. Oriana, primero positivo, Pero tampoco segundo depende de cada negativo, paciente. tercero positivo. O Hoy sea que estuvimos es en interminable en esto. una videoteleconferencia con médicos de España, en una plataforma de discusión de justamente de todos estos procesos y estas preguntas que toda la comunidad médica tiene. Ellos decían que para definitivamente definir que ya no se transmite, por lo menos tener 2 testeos negativos por PCR. Claro. O sea que se hace necesitas así, muchos Esto testeos por es lo persona. que- Acá, esto es a lo los que hoy se hace. internados, Sí. acordate, 2 los externan testeos después de 2 negativos. testeos Te puedo hacer una pregunta negativos. con respecto a algo más esperanzador, tal vez, que es, hoy se conoció que el Malbrán había logrado decodificar el genoma de las 3 cepas de COVID-19 que llegaron a la Argentina. Esto, de ahí a la vacuna, normalmente, entre que uno puede entender cómo funciona el virus, hasta que se encuentra la vacuna, normalmente, ¿cuánto tiempo pasa? La pregunta que hiciste es muy interesante. Vos sabés que hay, la semana pasada había 42 vacunas en desarrollo, hoy había 53 vacunas en desarrollo, 2 que yo sé, por lo que leí hasta hace una semana, ya en pruebas clínicas en humanos, el resto en etapa preclínica. Hoy hablaba en la fundación Melinda Gates y Bill Gates, justamente cómo podemos prepararnos para las futuras pandemias también. Y una manera es tener muchas plataformas de desarrollo de vacunas, no una única. Claro. Agarrar el virus e inactivarlo y usarlo de vacuna, no. Podemos usar el virus vivo atenuado, el virus inactivado totalmente, un pedacito del virus, el material genético del virus, el DNA, el ARN. Bueno, hay un montón de plataformas. Pero no se puede decir un Todas tiempo esas, estimado, digamos. Un en tiempo general, la fase más acelerada que yo conozco de desarrollo de una vacuna fue la vacuna de ébola. ¿Y cuánto tardó? Y se tardó aproximadamente en el desarrollo de las plataformas, que ya por el hecho de conocer el virus se tenían plataformas, aproximadamente 1 año para poder tener, de la última epidemia que hubo, para poder tener una vacuna, probarla y testearla. De las que se estaban testeando, una logró probarse en la eficacia, porque todavía la epidemia estaba en curso. Y la otra, como la epidemia paró, no hubo manera de saber si iba a ser efectiva o no, y se pararon las pruebas clínicas. Entonces, para lo que vos decís, hasta que tengamos el antígeno exacto, que ese pedacito del virus, esa proteína, produzca una respuesta inmune, que esa respuesta inmune realmente sea efectiva para neutralizar el virus. Pelota. Vamos a tener que saber cuántas dosis, en qué intervalo, cuán segura es la 2021. vacuna, qué disponibilidad de 2021. producción. Todo el año Me que viene. esperan, O sea, todo este año vamos a tener la espérenme solución a la un vacuna segundo. Esperen, no la tenemos para hoy, no, claramente. Exacto. Espérenme, ya vamos a ir con Miguel Boyano, con Mariano Gorodich, vamos a hablar del capítulo económico, pero antes ya vamos a estar con ellos en instantes. Teníamos acá la pirámide de López, Qué bueno eso. que la publicó Infobae. Bueno, arrancamos por acá. Los casos asintomáticos, pacientes con escasos síntomas, no consultan porque no tienen síntomas o son muy leves. Hay gente que no llama al médico. Totalmente. Claro. Hay mucha gente,
No, Sí. me tomo un genial, me tomo un Me tomo un paracetamol. poquito y Que chau. tampoco se guarda. Mucho. Porque no es que nos llama el médico y mantiene ahí. Ponele que con los medios de Para comunicación. llamar a un médico. No, pero hay gente que teniendo lo que llama López Un poquito de todo. microsíntomas, 37,5, tos, Yo ya perdió. llamo. O sea, bueno, Yo ahí llamo. les quiero contar que hay gente que no, ¿eh? Bueno, No, pero hay mucha gente que no. una cosa es en otra época. Bueno, me arreglo y segundo. ahora, ¿no? Segunda etapa, pacientes con enfermedad moderada o grave requieren consulta. Un grupo desarrolla la enfermedad que obliga a la internación, ¿no? Esto sería probablemente los positivos, ¿no? Y son los que tenés que aislar. Ese sería el 15%. El que, dado, a este sería, en lo que nos han explicado, el 80, 80. y a esto es un 20, que se repartiría 15, 5 y 5, o 10, 15 y 5 y 5. Sí. Los pacientes en terapia, a cualquier edad con enfermedad grave que se descompense, y los que lamentablemente fallecen, grupo crítico con mortalidad, pacientes con factores de riesgo. Ahora, es interesante, el riesgo de contagio intrahospitalario, Eso es interesante, sí. el 15 y el 5, que son estos dos, los pacientes en terapia y los que requieren consultas. Y los pacientes con síntomas leves eliminan el virus y lo diseminan en la comunidad. Es otro tema que es, cuando se contamina el equipo de salud, ya tenés menos médicos, se te satura más el sistema, el pico viene más rápido, ¿no? Pero, ese punto claro, es importante. Una pregunta. El 80 ese que vos marcás, Sí, esto. ¿contagia o contagiamos? Porque no sabemos. Sí. Sí, Sí. por supuesto. O sea, es un despelote Bueno, total, no te chicos. puedo Y ahí está la clave de esto. La A mí me pregunta duele la cabeza y que vos no puedo podés estar responder contagiando. hoy es, por cada caso clínico, ¿cuántos pacientes asintomáticos o cuántos pacientes oligosintomáticos con poquitos síntomas tenés? Según... Porque eso es lo que el efecto de multiplicar. Sí. ¿Por qué la cinética de esa que vos comentabas, España, Italia, que se incendian? Porque vos vas teniendo una infección que penetra en la comunidad y va actuando subrepticiamente por toda esta masa crítica de enfermos asintomáticos o oligosintomáticos, y de repente estalla en la cantidad de casos en las poblaciones más susceptibles. No es solamente el virus en la comunidad, vos tenés que tener en cuenta la demografía de la población. Cada situación, Italia, España claro. son poblaciones viejas, Grandes. son poblaciones con gran cantidad de personas de mayor edad que son los que van a hacer cuadros más severos, Por ahí ejemplo. un comentario solo Sí, respecto dale. a esa A la pirámide. Sí. Fabián, porque estamos hablando que hace unos días que no lo decimos, ¿en qué momento llamar al médico y que no? Hay gente que tiene pocos síntomas, por ahí no lo hace, yo soy de esos, nunca no me pasa, Hay me gente, ocurren, o hay habitualmente, pero también hay gente que tiene síntomas y por miedo a que le digan, a ver, venga, a ver, vamos a hacer el test, usted tiene coronavirus, saquen, no se lo dice lleven. nada. Para hacer el test tenés no que dice tener por lo nada. menos También, 2 o 3. El También. primero, Bueno, entiendo. a ¿Cuándo ver, llamar? vamos con Por lo Cristian que- Balbo, ¿no? falta de- Que está con el móvil en Panamericana, creo, ¿no? Panamericana. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Noche fría. Bien, no. Bueno, no. te cuento brevemente la Hoy información. volvieron los controles. Panamericana, Autopista Buenos Aires-La Plata son los lugares de máxima atención. Hay un trabajo conjunto, Berni en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, donde van a extremar controles. ¿Por qué? Porque había un trabajo previo que montaba la semana pasada un movimiento mayor. Y muchos presumen que, como pasó en el otro fin de semana largo, algunos creyendo que el lunes empezábamos Walt Disney, la vida comenzaba este fin de semana largo. Entonces, Autopista Buenos Aires-La Plata para evitar viajes a la costa. Y Panamericana por zona de countries y zona de quintas. Hay que tener certificado de circulación, hay que justificar porque una persona, pues yo puedo vivir en Panamericana y tengo que trasladarme jueves, viernes, sábado y domingo santo de Pascua, pero van a ser muy estrictos y hasta la posibilidad de secuestrarte el vehículo en caso que vos pero no lo justifiques hacen. lo que estás haciendo ahí. Yo sobre eso, Paulo. Si Y, toda pero la ya- gente que supuestamente tiene que ir presa hubiera ido presa, no hay lugar en el Pero es mundo. que Pero no hay- podemos mandarlos presos. No. Acá lo que tenés que atacar es el bolsillo. O sea, tenés que Multar, atacar el bolsillo. tenés que no queda multar. otra. Yo coincido. Exacto. Dejale el Otra. auto, dejale, Hay 512 cobrale una secuestrados. matalo. Hay 50.000 auto. pesos de Claro. multa, se terminó. Hay 512 secuestrados. En el Matalo. mundo, ¿qué hacen? Lo que dice Ernestina. Multa, señor. Multa. Usted no está registrado, listo. Usted, multa. multa, Acá 50.000 hay que pesos. hacer lo que hace San Juan. San Juan, ¿qué hizo? Flagrancia. Tiene 117 personas condenadas a 8 meses de prisión condicional por haber Claro. violado la cuarentena. Bueno, ¿Dónde nada, eh, no, condicional. condicional. Al próximo Bueno, pico de- Acá. me voy con Miguel Boyano. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches. Todo lo que explicábamos de lo que... Y está Mariano Gordich. Mariano, ¿cómo estás? También buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, a todo esto que explicábamos hay otro costado, que es la economía, que es lo que Paulo dijo también. Bueno, hay geografías sociales argentinas donde
es preferible, miren lo que voy a decir, que estén en la zona del barrio a que estén en su propia casa, o que viven hacinados, porque no tienen agua corriente. Esa es la otra realidad. Así O separan gente... los barrios carenciados, enteros. Claro, y después tenés mucha gente que vive de la diaria, del cuentapropismo, de lo que va generando, desde un kinesiólogo, una dermatóloga, infinidad de profesiones. Miguel. A ver, dos casos, Sí. te digo, simples, ¿no? Sí. Uno de negocio de venta de computación, que está en el interior del país, en una provincia, y está trabajando a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque, a ver, necesita pagar sueldo, tiene un empleado, necesita pagar sueldo, y la gente hoy necesita a su vez que le arreglen la computadora, porque si se tiene que quedar en su casa, Exacto. no le anda la computadora, es estratégico. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y está atendiendo a puertas cerradas. Otro caso de una librería acá en Capital Federal, también está atendiendo a puertas cerradas cuando quiso ir al banco para que le den el plan de pymes, ¿no? Para poder pagar a los empleados el crédito. Con el crédito del 24%, y le dijeron, no, como vos sos autónomo, no incluye esto para autónomos. Quiso contribuciones patronales, Ahora vuelvo, le dijeron, no, eso Mariano. es para el mes que viene. Ahora vuelvo Y dijo, con bueno, la a ver, micro, tengo que abrir a puertas cerradas, pero abro. Y la gente le agradece que haya abierto, porque dice, uy, a ver, a mis hijos le dan para hacer la tarea en el colegio, las clases virtuales, y necesita imprimirlo, y la gente no tiene impresora en su impresora. Entonces está imprimiendo ahí y decía, arreglemos técnicamente, porque si no podemos tener diálogo con el tema con Mariano, de los no. bancos, Fabián, a ver, es algo espera que quiero hablar con Boyano, porque Mariano está para hablar del micro, pero Boyano para hablar de la macroeconomía. A ver, ¿estás ahí, Miguel? Sí, acá está. Acá te recuperamos. Miguel, preguntarte cómo estamos, es muy genérica la pregunta, en materia económica, pero sí, ¿cómo estamos? Un pantallazo primero general. Bueno, yo escuchaba todo lo que decían. Obviamente, no podemos tener un buen diagnóstico sin tener la cantidad de testeos. Por algún motivo habrá, quizá vos lo sepas mejor que yo, por qué no hay los testeos suficientes, no sé si es una cuestión de recursos, pero en principio la cuarentena se hizo lo suficientemente temprano como para tener buenos resultados. La macana es que no sabemos la fidelidad de los datos porque no hay suficientes testeos. Vos me dirás, eso tiene más una connotación médica o de salud que la cuestión económica, y yo en realidad digo más o menos, porque si no tenemos esa información, tampoco sabemos en qué momento podemos permitir que ciertas actividades vuelvan a funcionar. Entonces está muy ligado. Si no tenemos testeos, no tenemos la información correcta para saber cuándo vamos a poder dejar que algunas actividades vuelvan a funcionar normalmente. Y al final, estar en aislamiento, quedarse en tu casa, es un lujo. Es un lujo que se pueden dar algunos. Yo me lo puedo dar, habrá varios que se lo pueden dar, pero hay una parte muy importante de la población que no se puede dar el lujo de quedarse en su casa porque vive al día o porque simplemente su actividad requiere que le esté en ese momento. Nosotros vamos a poner el ejemplo de un mozo que tiene una parte importante del ingreso, que no es solo el sueldo, sino las propinas. Entonces, obviamente está interrelacionado. Ahora, si me dejás que agregue una cosa más de cómo estamos, bueno, fíjate una cosa, ya tenemos prácticamente el dólar en 100. Bueno, en noviembre del año 2001 vos podías comprar con un peso $1. Hoy con un peso podés comprar un centavo de dólar. Es decir que el valor, el poder adquisitivo del peso cayó un 99% comparado contra el dólar. Es decir, esto es lo que pasa cuando los políticos, y esto incluye a todos los políticos, porque pasaron todos los partidos que uno puede imaginar por el poder, abusan de la impresión de moneda, y eso es lo que termina siendo el Banco Central, termina siendo un instrumento de la clase política para seguir gastando, y después los políticos dicen, ¿por qué el argentino quiere el dólar? El argentino no quiere el dólar, el argentino quiere huir del peso, y la muestra está en que en menos de 20 años se destruyó el 99% del valor del peso. Nadie quiere pesos, y no hay nada que vaya a indicarnos que eso vaya a Miguel, hablando del momento hoy, digo, ¿qué números tiene la economía? Porque aclaramos una cosa, la economía argentina no venía en crecimiento, venía en recesión pre-epidemia. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar el día que un día nos iremos de la cuarentena? ¿Qué va a pasar? ¿Con qué nos vamos a encontrar?
yo creo que te voy a dar una respuesta razonable. La respuesta razonable es que no se puede saber. Si vos tenés estimaciones totalmente disímiles en Estados Unidos del impacto de esto, imagínate en Argentina, donde además de todo esto, fíjate que vos tenés parate económico, que vas a tener menos producción porque simplemente de bienes y servicios, simplemente no se pueden realizar las actividades. En paralelo estás teniendo una inyección monumental de pesos. Bueno, no se necesita tener un coeficiente napoleónico para darse cuenta que si menos bienes y más pesos, eso va a terminar yendo a precios. Tenemos más papelito dando vueltas, menos bienes, suben los precios. A ver, para quien nos está viendo, la lógica sería, porque hablaste del dólar. El dólar hoy, el dólar para empresas cerró a 94. Lo que está diciendo el casi 100, está diciendo Miguel, el famoso contado con liqui. El otro creo que no hay mercado, ¿no? El de los pobres, el dólar blue de los pobres. El dólar blue no hay mercado. No hay mercado. El otro tema es este. Vos lo que estás marcando es que va a haber una inflación, vuelve la inflación importante a Argentina. Y yo creo que pensar que en 2020 vamos a tener una inflación inferior al año pasado es voluntarista. Miguel, Esperá que tenemos el dólar, esperá, que es lo que decía Miguel. El 3 de marzo, primer caso. Es muy interesante este cuadro, ¿eh? El oficial a 64, hoy está a 67.07. Sí. Fíjate una cosa el más. solidario pasó 83,86, que es con el impuesto, a 87. Este dólar están pidiendo sectores de turismo y todo que sea eliminado. No, y las personas que se quedaron afuera, que sean afuera también. Déjame agregar una cosa. Sí. En la época que estaba Kicillof de ministro de Economía, tenías la misma situación que ahora, pero con un cero menos. El oficial estaba más o menos en la zona de 6 y el contado con liquidación en 9, cerca de 10. Cuando vos tenés una brecha tan grande, lo que empieza a pasar es que la cadena de pagos deja de funcionar. Hoy no funciona porque no tenés actividad, pero si vos tuvieras actividad, esta brecha ya hace que hay cosas que no pueden realizarse, hay actividades que se frenan. Entonces hoy vos tenés esta brecha enorme que se suma al parate que te genera el coronavirus. Pero ya esta brecha hace que muchas actividades se vuelvan inviables. Así que hay que tener en cuenta, ¿qué quiero decir? En definitiva, si el dólar contado con liquidación sigue subiendo, el dólar oficial mayorista en 64, 65 va a seguir subiendo porque no hay otra manera de que suceda. Bueno, poné de vuelta la placa, a ver, poné de vuelta la placa, yo la interrumpo a Débora. Está en 67.07. Uno no mira tanto este número, pero mirá, de 64 a 67. Bueno, pero es el que para ser oficial en un país, no, pero es el dólar de importaciones. Sí, el de importaciones. Para un país con cepo, con super mega cepo, sí. Es no menor. Débora, vos ibas a preguntar algo. Miguel, estabas diciendo también recién el tema de la emisión monetaria y el vínculo con la inflación. Ahora, en este contexto, ¿no?, de una economía parada por el aislamiento y por la cuarentena y para preservar la salud de todos, ¿qué alternativa tenés vos para, de alguna manera y de a poco, a medida que esto pase, sea cuando fuese, inyectar algo de dinero en la economía y dinamizarla? Débora, la pregunta que vos haces es la correcta y la respuesta es que lamentablemente vos no tenés nada, porque los países que han hecho más o menos a lo largo de su historia los deberes tienen o ahorros o capacidad de financiarse con deuda o una moneda razonablemente valiosa que la gente la quiere. Argentina no tiene ahorros, no tiene nadie que le preste y nadie quiere el peso. Con lo cual, no tenés una manera de paliar esto. Es casi como que me preguntes, che, Miguel, ¿qué hago? Porque yo hice la choza de paja y ahora viene un huracán. ¿Qué hago? ¿Y sabés qué te voy a decir, Débora? Nada haces. No podés hacer nada, la choza ya la hiciste de paja. No, bueno, Miguel, pero dale, ¿qué hago? ¿Y qué querés? ¿La tendrías que haber hecho? No, pero no la hice. Y bueno, paciencia, no hay respuesta. Porque todos los deberes que tendría que haber hecho, no los hiciste. Ahora, además de todo, tuviste la tragedia que te golpea el coronavirus. Bueno, Miguel, te va a observar. Quiero preguntarte sobre algunos vaticinios que escuché hoy de algunos economistas, ¿no? En un momento en el cual supuestamente estábamos renegociando o por renegociar una deuda que nos exigía un ahorro en el gasto del Estado, no hablo de la inversión, sino del gasto, de las cosas que se podían achicar. Y sin embargo se prevé un Estado que va a terminar siendo más grande todavía que el que teníamos. ¿Esto es así? Buena pregunta. Mira, Ernestina, acá el problema principal... esto hay que decirlo también.
Alberto Fernández, el gobierno, por más que hubieran tenido al mejor equipo del mundo, no tenía ni tiempo material de reestructurar y renegociar la deuda. No había tiempo. Estaba contrarreloj y en marzo le termina estallando el problema del coronavirus y la renegociación de la deuda con Argentina pasa a ser prioridad 58 para los países. Claro, por eso nos termina en un Estado más grande. Esta situación que nos obliga a un Estado que se ocupe de todo, ¿termina indefectiblemente en un Estado más grande? Bueno, yo creo que no, pero por otros motivos. Yo creo que van a intentar que sea un Estado más grande, pero fíjate que lo más que se le ocurre a la clase dirigente en una economía que está en terapia intensiva o peor, es decirle, vamos a subir más impuestos. Realmente yo no sé quién los asesora, pero es para decir, eso es todo lo que se les ocurrió. ¿Quién está? Vicky Donda, Carlotto y Delía ahí haciendo la política económica. No se entiende realmente. Te agrego algo, Miguel, te agrego algo casi de sentido común. Yo llamo a la cuarentena que arranca el lunes la cuarentena inteligente. Tuvimos la cuarentena como se pudo, a las apuradas. No somos especialistas en cuarentena. No. Y ahora viene la cuarentena inteligente. ¿A qué llamo cuarentena inteligente? Que es los bancos. En ningún país del mundo se cerraron los bancos. En Argentina sí. Y el cierre de bancos desfinanció al Estado. Porque muchísima gente paga un montón de deudas con el Estado, impuestos, tasa, contribución, lo que ustedes quieren, físicamente en los bancos. Claro, y hoy no puede. Bueno, Lo mismo agrego, los Rappi, ¿cómo se llaman? Perdón. Los Rapipagos, todo eso que le quieran poner. Yo sé que creo que van a seguir cerrados. Yo les diría, mira, ¿pero qué querés? ¿Tener una cola en la calle? Todo lo que dijiste hace media hora estás diciendo lo contrario. Sí. No, estoy diciendo que el Estado está, el Estado nacional, los estados provinciales, los estados locales se están o Miguel me va a decir, ya están desfinanciados. Entonces, generá mecanismos para que aquel que te puede pagar impuestos lo pueda hacer. Bueno, hay un dato, Miguel, te sumo. A ver, Miguel, sí. Ahí ya te deja de manifiesto algo, que es el conflicto de todo lo que es el sindicalismo bancario con las billeteras virtuales y todos métodos de pago digitales, que, bueno, por querer tener justamente la presencia física, ahora nos damos cuenta que si quisiéramos tener algún mecanismo de pago más moderno, no lo podés tener porque los sindicalistas estaban defendiendo sus propios intereses y no que vos pudieras avanzar hacia el futuro. Miguel. A ver, Gustavo. No, Miguel, existe toda la posibilidad de pago electrónico. Lo que pasa es que la Argentina, y es una costumbre muy arraigada que no la podés cambiar de un día para otro, el 70% de la gente usa la plata para absolutamente todas las transacciones y para pagar también las cuentas con el Estado. De hecho, las guardan en físico. Entonces, vos no le vas, por una cuarentena no le vas a cambiar al argentino la costumbre de un día para el otro. Tenés que hacerlo progresivamente. Existen los canales de pago electrónicos. Los tenés que fomentar, pero de un día para el otro es difícil. No, pero Gustavo, vos tenés razón, pero también tenés que entender que hay muchísimos interesados y que no se avance jamás en esa dirección. El sindicalismo bancario está decididamente interesado en que nunca el argentino avance hacia lo que puedan ser los métodos electrónicos. Pero Miguel, más allá de este debate, volviendo... Nunca vamos a tener pagar electrónicamente porque quieren que esté la persona física. Pero también reconozcamos que también hay gente que no le interesa, que no se lleva bien con el sistema. Ahora, quiero decir esto, es verdad, chicos, perdón, es verdad que alguien del sindicato bancario preguntó, hizo trascender la idea de que a los empleados bancarios había que pagarles un bono. Hoy lo consulté. ¿Y? Lo hablé con el señor Palazzo. ¿Y qué te dijo? Quisieron hacer creer que la obligación para que nosotros abramos el lunes es que se pague un bono. No es así. Perdón, el lunes feriado. Bono, sí, pedimos un bono. Claro. Bueno, si no lo dan, no es que no. Perdón, nosotros no. Hablando del lunes feriado. No, los bancarios. No, el lunes feriado. Expliquémoslo. La mayoría que han trabajado y que trabajan en cuarentena, así como se premió a algunos sectores, pretenden un bono. Pero no es que la condición es si no hay bono, no abrimos. Está bien, aclarado el punto. Está bien. Quieren que los demás bancos también así disuelven un poco. Ese es otro tema que ahora después quiero hablar con Miguel, que es el tema bancario. Miguel, el tema bancos. Acá estamos. Es bueno el punto de Ernestina. A partir del lunes hay una confusión acerca de que se cree que vamos a ir al banco y va a ser como siempre. Tengo entendido que yo voy a Ventanilla a cambiar un cheque, no me van a atender, ¿no? Hoy lo consulté con la gente. Tenés cosas limitadas. Yo honestamente no conozco todos los detalles. Entiendo por lo pronto que no podés retirar dólares. No sé si podés retirar
pesos no tengo. Honestamente no estoy. Lo explico brevemente. A partir del lunes los bancos abren, no va a haber empleados en las cajas porque no vamos a poder ir a las cajas a hacer ningún tipo de trámite. Todo se va a manejar. Hay una placa. Espera, Paulo. Lee que esta placa la mandaste vos. Exacto. Todo es por contá turno, cómo chicos. es. Vamos a entrar, porque esto no es por 2 días. Esto va a ser por largo tiempo hasta que aparezca una vacuna y no corramos riesgos. Entonces, yo necesito ir al banco a renovar un plazo fijo, a sacar una tarjeta, a mi caja de seguridad porque tengo algo importante que retirar o un dólar que guardo ahí para cambiarlo, porque hay mucha gente que tiene, no seamos hipócritas, a buscar una escritura, lo que sea, puedo ir con un turno. Los empleados que trabajan, los oficiales que trabajan con los clientes, son los que van a estar físicamente. Pero con suponete una que yo mampara tengo el turno. en el escritorio. Yo conseguí turno. Vos vas. Pero es para cambiar un cheque, no. No, vos resolvés te podés todo retirar plata, vía hacer los números que te electrónicamente. dan por cajero, digamos. Vos No podés resolvés, retirar dinero y esto vos me resolvés resolvés hoy. todo por vía electrónica o por los buzones que tenés en el banco. Por eso yo entiendo, Gustavo dice algo. Espera, para que quede claro esto. Sí. ¿Vos en qué número termina tu documento? 4. 4. Quiere decir que Paulo Vilouta, si quiere hacer un trámite, tiene que pedir turno para el miércoles. ¿Vos, Débora? Yo tendría que pedir un turno para el día martes porque mi documento termina en 2. En 2. Entonces vos pedís para vos, Ernest. El mío termina, ¿quieres? 3. 3, igual que yo. Tampoco. Nosotros dos, Ernestina y yo, tenemos que llamar antes para que el martes 14. No podemos hacer. Bueno, ponele que necesitamos. A mí no me fuera de joda, a mí no me anda la tarjeta de débito. A mí la de débito no me anda. En serio, no estoy haciendo un chiste. Por ejemplo, ¿Vos qué día? Yo iría el lunes. Vos el lunes. No me esperen, no voy a vos jubilado cobrás primero. Yo soy como jubilado. ¿Vos, Claudio? A mí me toca el último, soy 9. Che, tenía que hacer un reclamo a los 9, Sí, que algún día arranque por 9 y no por 0. Pero a veces ¿Vos, Doc, qué día sos? No discriminen a El 5, vos vas el miércoles. Perdón, ¿saben por qué hice el ejercicio? Para que nos quede claro. Si tenés que ir al banco, tenés que antes pedir el turno, pero acordate, si quieren, sáquenle foto a la pantalla. Acá está, me corro, hacerle plano, ahí está. Nos corremos, sáquenle que esté claro. ¿Sí? Sacá de foto de esto y fíjate qué día sos. Exacto. Y llamás. Lo que muchos preguntaban es, ¿qué turno. pasa si yo tengo un turno efectivamente para ir el día martes, mi documento termina en 2 o en 3, porque tengo que ir, no sé, o a la caja de seguridad o a hacer un depósito para pagar sueldos, a lo mejor hay gente que tiene que retirar dinero de mi cuenta que no tiene fondos, etcétera. Yo voy a estar circulando por la calle con esa premisa, que es ir al banco. Ahora, si vos haces la solicitud, porque hoy muchos decían que con el comprobante de que vos tenés un turno en el banco, podés circular y mostrarle a la policía eventualmente. Un certificado de circulación. Si vos suponte que no tenés permiso para circular. Pero con el tenés un turno ticketcito del voy al banco. Pero como ese turno vos lo pediste de manera virtual, digamos, o telefónica o a través de la página, yo no sé si vas a tener físicamente En un general elemento. se supone que el banco al que vas queda relativamente cerca de tu casa. Si la detienen en el camino. A veces no, Fabián. Le sacás una Tenés foto, que ir a la casa perdón. central, donde vos tenés la cuenta origen y a lo mejor no es tan cerca del lugar donde estás viviendo, digamos. La gente ha Por diversificado. una manera, para que ayudemos entre todos a pensar, le sacás una foto al turno que te salió, tenés Y lo llevas encima, claro. tenés tu Exacto. documento Una y pequeña cosa ya, sí. para Es una completar. posibilidad. Porque decía acá Gustavo con buen tino, el 70% no utiliza las páginas, el home banking, los cajeros. El 40%... Que tampoco andan tan bien, digamos. Exacto, y que podrían ser más modernos como otras partes del mundo. El 40% paga luz, gas y agua en efectivo. Claro. O sea, no lo hacen de ninguna forma. Pero ¿por qué estoy diciendo de que abran los canales de cobro? No, pero perdón, para evitar esas colas en esos canales, ahora que nos sobra tiempo y que somos genios para Zoom, para FaceTime, para WhatsApp compartido, para no sé cuántas cosas, nos tenemos que sentar y pensar que hay cosas que cambiaron y como todos estamos Estoy de acuerdo con vos. tenemos que aprender Estoy de a acuerdo utilizar con el vos. sistema. Pero estoy de acuerdo con vos en lo filosófico, pero tampoco podemos volver loca a la gente porque yo no quiero generar más psicosis de la que hay, pero hay muchos números que nosotros recomendamos llamar que no atiende nadie o quedan ocupados todo el tiempo. Tenés razón. No es Hay que agilizar. me parece bien, pero nos agarra un poco, Boyano dijo algo así, ¿no es cierto, Miguel? El país que tenemos es este. Claro. La epidemia no lo cambia ni para mejor ni para peor. Transita en el país que tenemos. Sí, ahí Pablo decía, y vuelvo a marcar, que hay un interés, creo yo, de algunos sectores por el hecho de que no se haya llegado a desarrollar mucho más la parte electrónica. Está bien que habrá gente que bueno, no se da con la tecnología, pero ahora
habrá que ver cómo uno se adapta, pero definitivamente rescato lo que vos decías, Fabián, de que hay que encontrar la manera de que los mecanismos de cobro, los mecanismos de pago, así como hay cola para los bancos, bueno, de alguna forma va a haber que hacer. Miguel, pero me Espérame que tengo, aguantame, espérenme, Miguel, espérame ahí. Que tengo a Clara Salguero. Clara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Clara? Bueno, a ver, mañana comienza, parece que es lo que hay, parece que eligiéramos no dar buenas noticias, pero esto es bueno, que mañana arranca el pago de jubilaciones del mes de abril, ¿no? 0 y 1, Clara. Mañana arranca el pago de jubilaciones del mes de abril, jubilaciones y pensiones contributivas, que es donde está la mayoría de los jubilados y pensionados nacionales, porque es el grupo de la mínima. Mañana comienza el cronograma de abril con terminación de documento 0, haberes que no superen los 17.859 pesos. Eso por ventanilla, pensando que los que tienen que ir al banco son aquellos que no tienen tarjeta de débito. Los que tienen pueden extraer el dinero, terminación de documento 0, a través del cajero automático. Y hay también otro cronograma de pago, pero bueno, entiendo que sí tienen tarjeta de débito, que es asignación universal por hijo y por embarazo, que cobran la asignación mensual habitual, terminación de documento 1. Hay que aclarar una cosa, filosóficamente hablando. Cuando vos tenés un sistema social tan amplio como el argentino, eso requiere de un sistema de pago. Sí. Es la cobertura de evidente, más alta que evidentemente, creo que de América Latina. Lo vemos. La epidemia muestra cosas que hemos descubierto, como me dijo un jubilado el otro día. Mire que yo hago cola todos los meses, ¿eh? Ahora ustedes llevaron las cámaras, pero yo hago cola todos los meses. Clara, supongamos que yo soy jubilado, mi documento termina en 3 y tengo tarjeta de débito y mi tarjeta de débito anda perfecta. ¿Yo puedo ir mañana, 6 de la mañana, a un cajero y cobrar? No. No, porque vos no vas a tener la plata depositada en la caja de ahorro de la Seguridad Social. A ver, si mañana es terminación 0, esta persona con terminación de documento 3, si no me falla el cálculo, tiene que cobrar el miércoles. Bueno, recién el miércoles puede ir, si tiene tarjeta de débito, al cajero. Si no la tiene, por ventanilla. Clara, perdóname, los 9 como yo vamos a cobrar en efectivamente 5 días después que el resto de los jubilados. Claro, porque vos pensás que se paga una terminación de documento por día hábil, y si tenés saberes que no superen los 17.859 pesos con terminación 9, vos terminás cobrando alrededor del 21 o 22 de abril. de abril está. Repitamos esto. Repitamos esto. Yo pensé que seguíamos con el doble número por día. O sea, es de a un número. ¿Cómo es? Explícalo bien, Clara. Pero esto no es, Fabián, por el tema de la pandemia. Siempre es así. Claro. Tenemos cronogramas habituales. El cronograma de jubilados y pensionados está dividido históricamente en 3 grupos. Los primeros que cobran son los que perciben pensiones asistenciales, los de más bajo monto, que son mucho menos de la mínima, del monto mínimo. Bueno, ellos cobran 2 terminaciones de documento por día hábil, es decir, que en una primera semana ya ese grupo cobró. Hoy cobró. Hoy termina. Después viene un segundo grupo de jubilados y pensionados, que son los que cobran la mínima, que como se paga una terminación de documento por día hábil, se extiende prácticamente durante 2 semanas. 2 semanas y media. Perdón. Espera que termine, porque... Espera, ¿es siempre así que el ANSES no libera la plata toda junta? ¿No es por la pandemia? ¿O sí? No, pero espera, Débora. Déjame decirte, y después hay un tercer grupo de pago, que son los que cobran más de la mínima, y esos sí vuelven a 2 terminaciones de documento por día hábil, porque cobran prácticamente en la última semana. Bien. Siempre fueron así. Los cronogramas de pago tienen esa disposición hace años. Perfecto. Ahora, espera que quiero aclarar un punto. Repitamos esto. Mañana arrancan entonces los documentos terminados en 0. Clara, que cobran las pensiones debajo de la mínima y la mínima.
si mañana arranca jubilaciones y pensiones contributivas, no sociales ni asistenciales, terminación de documento cero, pero con un tope de haber hasta pregunta, los Clara. que tienen haberes Yo te hago esta pregunta. 17.800. Yo te hago esta pregunta. Los que primero hay que empezar a reconocer el trabajo de esa gente de seguridad. Son de seguridad, ¿no? Los que están en las puertas de los bancos. No, la verdad, aplausos para esa gente Por que debe tener que tener, tiene que tener todo esto de memoria. Usted vaya para allá, usted vaya para acá, digo. Vuelva mañana. A esa gente empecemos a reconocer el esfuerzo que está haciendo. La bancaria, Fabián, hay un reclamo de la bancaria que es que se amplíe la nómina de bancos que pagan, porque esto ahora no puede seguir pasando. Un punto a favor. No puede seguir pasando. Por Y ejemplo, hablamos de banca privada. Los jubilados saben qué día... Eso iba a preguntar yo. Sí. Eso iba a preguntarte, Clara. ¿Saben? El que cobra sabe, ¿no? Lo tiene clarísimo, Clara. Por eso. Aparte hay un dato importante, por ejemplo, cuando vos vas a cobrar el mes de abril y el cajero automático o ventanilla te dan el ticket, el comprobante previsional, ya en ese comprobante previsional te sale la fecha del mes siguiente. Perfecto, está bien, listo. No, Bueno. a ver, esto es importante. Lo que dice Clara, toda la vida fue así. Los jubilados ya lo saben. Nosotros quizás que no cubrimos Ahí más está. previsiones con Obvio. frecuencia, nos sorprendemos. Las terminaciones de los números y la ANSES no libera la plata toda junta, entonces de acuerdo a tu número de documento, cobras en los primeros días del mes. Yo la verdad cerca que del veo, final. yo voy a decir algo, yo veo este cuadro y pienso en Semino. Pero los jubilados lo conocen bien. No, está bien. Sí, Cuando pero- Semino dice que al jubilado se lo maltrata históricamente en Obviamente. Argentina, Esto de todas visibilizó- maneras, esto de visibilizó todas las el maneras. maltrato al jubilado, al discapacitado, al pobre. Lo que acaba de decir, Visibilizó espera, poneme el muchas cuadro de cosas. vuelta, poneme el cuadro de vuelta. Quiero saber cuándo cobraría Claudio Saboya, que termina 9, la mínima. A ver, quiero ver, Clara, acá tengo, a ver, poneme el cuadro otra vez. Pero además haciendo colas de horas, no solamente 23 que cobran el 23, sino que ese día se van a morfar 4 horas de cola. Entonces, por Sí. eso digo, hay que ampliar la nómina de banco que paguen para que de última el trámite sea más rápido. Es que hay que evitar que vayan a los bancos, chicos. Hay que Bueno, terminar pero con eso esto. orientase la Bueno, problemática que te contaba Gus sobre el pero padre. esto se va a que acelerar. ¿Puedo hay una abuelos pregunta que no clara? quieren. ¿Puedo una pregunta clara? Sí, dale mientras buscamos el Clara, cuadro. yo estoy preocupadísimo y yo soy pro cuarentena a muerte porque veo mucho jubilado todos los días. El primer día un escándalo, pero ahora vemos, ponen silla, 1,5 metros, pero son 2 o 3 cuadras en algunos bancos, lo cubrimos todos los días. Y un problema muy serio porque mucha gente está saliendo por el tema de la vacuna. Entonces tenemos salida para el banco, tenemos salida para la vacuna y tenemos al presidente que dice los mayores, y lo dice Larreta y Kicillof, tienen que estar en la casa y no tienen que salir. ¿Hay problemas también por el tema de la vacuna? ¿Cola y toda esa No. historia? Paulo, vos sabés que estuvimos nosotros durante la tarde hablando por WhatsApp. No sabés con la cantidad de farmacias que me comuniqué y hablé, y todas me respondían lo mismo, que las colas que estamos viendo por estas horas en la farmacia tienen que ver con la dispensa de medicamentos comunes y el tema del distanciamiento, que tenemos que estar a 1 metro de distancia uno por uno, que con la vacuna no hay problema. Ujú. Se está vacunando por cronograma, pero que lo que está pasando es que la gente está muy preocupada, está muy ansiosa, no espera sus terminaciones de documento que corresponden por día, Y se va. adelantan, Claro. que creen que se van a quedar sin vacuna, y además hay jubilados que creen que esta vacuna contra la gripe cura el coronavirus. Que no Y es eso así. diciendo, pero no, a ver, las vacunas, las dosis para todo lo que es las obras sociales del Estado, las provinciales y PAMI, las fabrica un laboratorio argentino que las va entregando por remesa, las va entregando por tanda. Esto es siempre. Lo que pasa que ahora también la vacuna se adelantó. El Ministerio de Salud de la Nación compró 12 millones de dosis. Este laboratorio las fabrica y las va a entregar en 3 remesas. Hace muy pocos días se adelantó la vacunación, entregó aproximadamente algo más de 3 millones de dosis, de las cuales 470.000 fueron al PAMI. El resto a las provincias, y sus provincias se entregan a sus obras sociales provinciales, pero falta todavía otra entrega después del 25 de abril y otra entrega en mayo. La gente debe saber que no se va a quedar sin vacunar. Además, el cronograma de PAMI, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que es en un caso, en el caso de PAMI y en el caso de CABA, que son por cronograma de determinación de número de documento, termina el 9 y vuelve a empezar. Perfecto. Termina. Clara, espera, porque hay tantos temas, Clara, tantos temas que hablar con Clara que... acá estoy viendo jubilaciones, tengo el cuadro completo, no se llega a ver la cámara, no sé si lo puede tomar. Otra foto. Estoy viendo si Claudio Saboya ganase 17.860 pesos. Vuelvo el año que viene. No, me seguís, genio, el director, ¿me seguís? Si Claudio Saboya ganara 17.860 pesos, cobra la jubilación de abril... El 30 de abril. El 30 de abril. 30. Bien. 30 de abril. Pregunto, ¿tienen plata en el Estado? Porque esto es... Bueno, hace 40 años que está lancé el programado, libro. se supone que la plata va a estar. Claro. Y que cada No, pero digo, ¿pero uno- cómo le vas a pagar el sueldo de abril a un señor que gana 18.000 pesos Pasa eso desde hace años, de hace Hace años. el cobran 30, el 30 del mes? Lo Vamos a darnos visibilizó. cuenta y criticarlo, porque no Hace es años lógico. Bueno, pero También perdón. estamos viendo lo mal pagos que están los Puede decir que médicos, estamos viendo la verdad ahora, todo. claro. Pero yo te voy a dar perdón. un Nos caso. hace ver Puede decir que todo, este cuadro yo chicos. tenía que haberlo visto hace un año y no lo vi. Tenés razón. Pero perdón, mi haga una papá cobra, mi papá tiene 9. Sí. Mi papá tiene 9, es de Otro. la mínima. Encima. Es de la mínima. Cobra siempre entre el 23 Claro. y Pero el chicos, 30. les puedo siempre. pedir y suplicar, porque lo veo en redes sociales. Sí. Y en todo. Siempre A mí no me esto. importa todo lo que se hizo siempre mal para Bueno. sentir un alivio. Che, cobraron toda la vida mal, qué suerte, sigamos Bueno, así. pero No, funcionamos pero no es así. un Bueno, alivio, pero es el vayamos deseo de a cambiar un las cambio cosas, de claro. sistema. Bueno, ahora a eso voy. Digo, Pablo te me dicen dio... que va a cambiar todo. A ver, empecemos por la cosa más fácil. Obvio. Empecemos por el 9. ¿Cómo termina el documento del presidente? No lo sé. Ah, ¿podemos buscarlo? A ver. ¿Qué día cobraría el presidente si fuera jubilado? El día que sea, ¿no? Digo, quiero... Y Paulo abre la puerta a esta pregunta. Acá planteamos hace una semana por qué a los jubilados mayores de 75 años, 80, no se les pagaba, los de la mínima, con el correo. ¿Van? No tengan débito, o sí, o o el todos. ejército. No, a todos. A todos. Como en México. A todos. Bien. a domicilio. Como en Italia. Como en Italia. Entonces va el correo, podemos sumar el ejército, hice el cálculo, ¿cuántos son? Serían 25 jubilados por día usando 20.000 soldados. Y de esa manera el doctor se va a quedar tranquilo con toda razón, porque el doctor está viendo esto y se está volviendo loco. Estos son jubilados en la calle, Banco. Día 44 de pandemia, día 47 de pandemia. Y a esto, doctor, sumale la vacuna, que es necesaria, se la tienen que dar. Entonces, Clara, pregunto, ¿no tendría que alguien haber pensado, vuelvo, nos falta un comité de emergencia, no económico, no sanitario, Social. un comité de emergencia de la diaria, ponele, Claro. e ir a la casa de los jubilados y vacunarlos? Hoy me dijeron, harían falta 30.000 médicos. Bueno, busquémoslos. Y O lo que enfermeros. pasa es que Enfermero. Enfermeros, Enfermeros. busquémoslos. estar una estructura muy grande. Pero Lo que- a estamos ver, en una situación de emergencia, Clara. Pero a ver, vos lo decías hace unos momentos, Fabián, tenemos el país que tenemos. Y si este país de por sí ya es un país absolutamente burocrático con todo, lo que hace una situación atípica, distinta como esta, y en muchos casos es complicar más todo. Mira, ¿cómo solucionás vos, cómo se solucionaba el tema de las colas en los bancos, el desastre que vimos el viernes pasado? Que las entidades bancarias se aseguraran de que todos los jubilados y pensionados tuvieran tarjeta de débito, que habilitaran en forma rápida la posibilidad que el jubilado que no tuviera apoderado lo tenga. Y además, que no paguen 5, 6 o 10 bancos jubilaciones y pensiones, que paguen jubilaciones y pensiones los 78 bancos Gracias. privados y Eso. públicos que tiene la Argentina. Muy bien, me Bueno, sumo a lo nada que dice privado. Clara, me sumo a lo que dice Vilouta. Es el momento, Para empezar. porque en la emergencia podés cambiar Y cosas. Ese es basta el de hablar de momento, penuria. totalmente. Que Fue lo- necesario, Vamos, fue necesario que estemos en emergencia para que un gobierno pudiera voltear una compra de productos Exacto. alimentarios, que parece que, hoy no hablamos con Gustavo, que parece que lo más común del mundo en todos los ámbitos, en todas las épocas, pagar el doble o el triple. Yo estoy helado, es un tema que se es un viene, tema que es así. la bomba de cómo el Estado compra. Fue necesario una epidemia para que un presidente Exacto. pudiera ganarle a estos señores y se diera marcha atrás con la compra y no se le pague. Muy bien. Como dice Clara, como dice Pablo, aprovechemos el envión que tenemos
y busquemos Vos otro querés cambiar sistema. cosas, voy a preguntarle a Clara. Clara, ¿nos podés contar, viendo el cronograma? No, yo quiero de los cómo- jubilados, por eso, de cómo yo cobran quiero a los mi madre en su jubilados? casa. ¿Nos podés contar, viendo este cronograma, cuándo cobran las jubilaciones, por ejemplo, los jueces jubilados, no sé, los diputados jubilados? ¿Cuándo cobran? No, cuando cobran tienen un cronograma particular, no entran en este cronograma. ¿Viste? ¿Y no cómo es podríamos el de revisar ellos? ese. ¿Cómo es el cronograma particular? Deben ser los Bienvenidos a últimos. Argentina. No. No sé qué más me preguntaste, no te escuché, No, Débora. ¿cómo cobra un, ¿Cómo cobra un un juez diputado jubilado, retirado, por un, ejemplo? un juez retirado? Cronograma propio. Pero ¿cómo son las fechas, por ejemplo? No, las fechas deben cobrar en una fecha, no cobran por terminación de número de Por eso, en una documentos. fecha todos. Y bueno, Que por y son ejemplo- jubilaciones de 100.000, de 200.000. Pero en eso tenés Ahora, a los de valores 17.000 políticos, pesos, espera, a los de 17.000 pesos la ANSES le va depositando la plata el día 2, el día 8, el día 20, hasta el día 30 del mes. A los que cobran 100.000, 200.000, se la deposita entre el 1 y el 10. Ya está, ahí está, Fabián. Pero ¿sabes Sí, qué? pero también Podemos hablar de asumamos, como dice Ernestine, como dice Clara, y como diría Eugenio Semino si estuviese aquí, asumamos nuestra responsabilidad como periodistas, que le ponemos luz a esto hoy. Cuando le debíamos haber puesto luz a esto hace mucho tiempo. Es cierto. Porque Clara estaba diciéndolo hace años. Una decadencia. O sea, hoy es noticia absoluta. y ocupamos todo este Bueno, tiempo. pero no lo- Nosotros también claro. somos responsables. Cambiémosla, porque yo lo único que escucho son estupideces, como, no, che, en el gobierno de Macri era igual, en el gobierno de la Rúa, ¿y qué Y me sí, importa igual. en qué gobierno fue mal? Si está todo mal, cambiémoslo de una vez por todas, dejen de jugar Ojalá al que- gobierno que sea la para oportunidad de justificarlo. hacerlo. Yo tengo el caso, perdón que mezclemos todo con todo, pero todo está. Yo tengo el caso de una provincia que compró leche en polvo al triple. Sí. No, bueno, el Estamos con Gustavo viendo el material. caso Al de triple. Selva en Santiago del Estero. 3 veces más. Y te dicen por la emergencia. Y el, No, esto fue en febrero. sí, y el intendente de Selva en Santiago del Estero que le dio a su gente arroz con gorgojos porque dijo que lo comen igual. viste ahora. que dijo que bueno. Clara, te hago una consulta más, teniendo en cuenta todo tu saber sobre el tema previsional, que tiene que ver con algo que nadie me parece que se ha fijado y que la verdad yo lo tuve que vivir hoy. Quizás es una experiencia personal, pero me da la sensación que debe ser una experiencia bastante generalizada. Porque no es solamente que empezó la vacuna antigripal, sino que también para esta fecha se tiene que ir a buscar los remedios que te da el PAMI a la farmacia. vamos. Que te lo lleven los soldados. Pero si lo que Bueno, dice no Clara, pasó eso. Clara dice que Perdón. la cola es eso. Perdón, no pasó eso, no. Pero ¿qué hacen? No discriminan la cola de el que va a buscar los remedios del PAMI con el que va a comprar otro remedio. Porque hay mucha gente que tiene que buscar otro remedio que no tiene que ver con el PAMI. Obvio. A mí, por ejemplo, hoy me pasó que yo tuve que hacer una cola de 40 minutos para retirar los remedios de un familiar, obviamente, jubilado. Pero vi gente mayor a cual yo le dije, si quiere yo se la alcanzo. Ya después tiene a su prioridad casa. en las farmacias, No, Sí, lo tienen. no, Tienen horarios bueno, que la primera hora es para... te puedo asegurar, sí, 1 hora les dan. 1 hora, Ernestina. Está bien, pero Tendría igual que haber es cosa 2 cajas lógica. exclusivas para Sí, los jubilados. está bien, estamos que de van acuerdo. del PAMI a buscar las Perdón, en un supermercado, quiero aclarar, en un supermercado que yo fui la semana pasada, cerca de mi casa, había 2 colas. Claro. La cola, estábamos, y cuando llegaba un adulto mayor, a mí había un cartel Hacían pasar. que de 9, creo que de 9 de la mañana a 11 Tiene que pasar. tenían tenía exclusividad para pasar y pasaban cuando llegaban. Y Los pasaban, supermercados sí. y las farmacias tienen prioridad de atención. Hay un horario específico para los jubilados en farmacias y en supermercados. ¿Pero es 1 hora, como dice Gus, o es Yo más he visto el cartel que decía 1 hora. En el supermercado y en la farmacia son las primeras horas de la mañana. Las primeras horas de- serían... Ponele de 9 a 11. Claro. O no. Yo lo hice, de 9 a 11. 8 a... No importa, pero Espérenme. 8 grados. Es de 9 a 11. Bueno, el otro tema Claro, es el invierno. es ¿Querés el ir a las 3 frío. de la tarde? Hay un tema. El frío es esta semana. El fin de semana mejora la temperatura. con sol. Otro elemento, digo, para algún jubilado, en la hipótesis, pensionado, contributivo o no contributivo, lo que fuera, si pudiera, pero claro, me va a decir Clara que no. Si yo soy serio y no voy mañana, no cobro el viernes por cajero, Clara, y tengo tarjeta. No, sí. Si vos mañana tenés tu terminación de número de documento
que implica que la plata te la depositen o esté en ventanilla, vos a partir del momento que adquirís el derecho con tu turno, queda. si no vas a... Porque eso se daba con la prueba de ¿Saben vida por qué digo nacional. esto? ¿Saben por qué digo esto? Porque está haciendo mucho frío. Sí, Claro. Y probablemente si algún jubilado tiene la tarjeta de débito y le funciona la tarjeta de débito vaya mañana. y es cero, no vaya mañana, vaya el sábado al mediodía, va un segundo y retira. Digo, dar ideas Fabián, para ayudarnos entre todos. Otra pequeña cajeros idea. tienen plata. Aguántame un segundo, aguántame un segundo. Muchísimos mensajes, muchísima gente que nos escribe, muchos que me dicen, menos mal, por fin se están ocupando de lo que es ser jubilado en Argentina. Bueno, pero no saben la cantidad de mensajes que hay. Pero Coco Ramón me manda y me dice, mi suegra cobraba el 15 de cada mes y ahora se lo pasaron al 27, me dice Coco. Claro, por el tema del... Claro. Tengo otro acá. A ver, Fabián, los del Poder Judicial, jubilados y pensionados, cobran cuando la ANSES libera la plata. El mes pasado fue el día 12. Bueno, es lo que te estoy diciendo. Los que cobran jubilaciones que van entre 100.000 y 300.000 cobran del 1 al 10 o del 1 al 12. Esto el 12, te gusta más. El que cobra la mínima a veces tiene que esperar hasta el 27 o el 30 del mes. Otra aclaración importante, aquí pegadito a una clínica en Juan B. Justo, las farmacias atienden a los jubilados de 8 a 23, o sea, no hay una discriminación que el jubilado viene a cierta hora. Lo que aconsejan que el jubilado no esté dando vuelta todo el tiempo. Claro. Y otra cosa importante, aporte de idea, no para promover políticamente que me importa un bledo nada. En Avellaneda, el día del colapso, con las colas infernales, tuvieron una muy buena idea, la municipalidad de ir a vacunar gente. Entonces Bueno, vos claro. estás haciendo la cola. ¿De dónde te crees que me vino? Pero la idea que estoy diciendo de por qué no van a las casas me vino de ver la imagen de Avellaneda. Entonces, no sabía que era Avellaneda. Vi la salieron imagen. un día, fueron a cobrar la jubilación y los vacunaron. No, mañana tengo que volver a la vacuna y el otro día tengo que ir a buscar el remedio no sé cuánto. Tienen que estar en la casa. Hoy, Larreta, conjuntamente con Fernández, presentaron un plan para que Yo, la mayor esté en verdad, la casa. te digo Basta con todo de cariño tanta vuelta. a Fernández y a Larreta, que debo decir que están haciendo las cosas muchísimo mejor que peor. Están bien, están acertando, están trabajando 24. Todo eso. Ahora, yo no los entendí al presidente Horacio con esto. No los entendí. Con el plan este de resguardar Pero mayores. en la semana donde los jubilados están en la calle. Y sí. Digo, Eso es lo que no entendí. sacarlo Digo, de la me calle. resulta por momentos lo mismo. Che, ¿y cómo está la cuarentena en el Gran Buenos Aires? Digo, estamos controlando Panamericana y General Paz y 50 cuadras para allá, ¿cómo es? Digo, me parece a veces que hay un discurso, Desajuste. con todo respeto lo digo, entiendo, de vuelta, no somos especialistas en pandemias, no sabíamos que esto nos iba a pasar y no podíamos saberlo. Es un problema. Pero a veces me parece que hay una lógica comunicacional palermitana. Con todo respeto, con todo cariño, que nadie se ofenda, no es personal. Hay una lógica comunicacional palermitana instagramera. Y me parece que el país es mucho más que eso. Mejor y peor, más complicado. Y hay que trabajar esas situaciones. Sigo con Clara. Por ejemplo, prever, pensar, che, ¿cuántos jubilados van a estar en la calle? Los doctores, los infectólogos, ¿están preocupados por este tema? Hoy una autoridad me dijo, estamos esperando que va a pasar del viernes pasado, más 13 días. Sí. Estamos preocupados. O quizá un poquito menos, porque el periodo de incubación es tan largo, Es más o corto. se manifiesta a qué día. Puede ser 5 días, promedio hasta 2 semanas. Bien, Clara, entonces, recapitulamos la vida de un jubilado. Por lo menos hay que decir que el jubilado aburrido no está, ¿eh? Es al único que lo tenemos entretenido. Pero en la casa hay que decir en la tampoco cuarentena. Sí. No, en la casa tampoco. Clara, está cobrando la jubilación, la pensión o lo que fuera. Está siendo vacunado y además tiene que ir a buscar los remedios. Remedios, sí. A ver, el jubilado o el pensionado tiene que entender que en el medio de esta pandemia, de esta situación tan distinta, lo tiene todo ubicado por número de documento. A ver, si bien se tomaron medidas anticipadamente, que yo las celebro, tristemente en el caso de los jubilados se tomaron medidas el día después. Es decir, ver el tema de las tarjetas de débito, quién no tenía y entregar, el tema de los poderes, Fabián, hoy se liberó como tarea esencial a la actividad notarial. Claro. Sí, A partir de muy ahora buena idea. los escribanos van a tener que certificar los poderes a los jubilados en forma gratuita para el jubilado que desee tener una apoderadora. No se pudo haber hecho antes, esto no se pudo Por haber eso, visto Clara, antes. por eso El hablábamos más temprano que la cuarentena que viene ya
es una cuarentena más inteligente. Y estamos más organizados, porque ahora también sacaron la billetera virtual, la que se puede cobrar si no tenés ningún tipo de situación social que te conecte con el Estado hasta este momento. Sacó ANSES hoy la billetera social que está... Bueno, virtual, perdón, que aquellos que no tengan ningún tipo de tarjeta van a poder con DNI cobrar en los cajeros. Digo, esto nos empezó a organizar y a mirar al otro. Estamos mirando al otro. Bien. Esto que dice Ernestina le sirve a cualquiera que baje la aplicación por el celular, sea cliente del banco que sea. Pero, a ver, esto no se anuncia lo de el DNI, lo de la billetera digital por casualidad, sino que se anuncia en un contexto donde la semana que viene va a estar vigente el cronograma de pago del ingreso familiar de emergencia. Pensamos que se anotaron 12 millones de personas, está bien, hay 3 millones que no calificaron, pero a partir de la semana que viene tenemos vigentes cronograma de jubilaciones y pensiones, cronograma de AUH y embarazo, tenés la nueva atención en los bancos para personas físicas y pymes, y a esto se va a sumar el pago del ingreso familiar de emergencia. Semana bancaria muy complicada. Yo tengo una app virtual que es BKR. Yo tengo acá en el teléfono, estaba buscando. ¿Para qué sirve? Para todo lo que acabas de decir. Ah, perfecto. Eso es lo que tiene que empezar a pasar, porque celular tienen todos, ¿eh? O sea, celular tenés. Bueno. Me aclaran del gobierno de la ciudad que me dicen, Clara, que los jubilados reciben por mensaje de texto, por ejemplo, la información de la vacunación. Bueno, sí, están recibiendo por mensaje de texto. Es un avance. Me acaban de escribir. Y a partir de hoy van a recibir también por parte de la ANSES el cronograma de pago. Por mensaje de texto. Si yo tengo que cobrar en el día de mañana, recibo hoy el dato que tengo que cobrar mañana. Bueno, llegará también un momento donde aprovechamos esto y que viene para instalarse por largo tiempo, que vamos a tener que tener la presencia de Clara y de todos los que entienden tanto de esto, o de un Fernando Carolei que te diga, señor, mire, la aplicación del home banking se baja así, se paga así, como algún día aprendimos otras cosas. No es tan complicado aferrarnos a estructuras que forman parte de un pasado brutal. Además hay otro tema. Algunos infectólogos sostienen, y ya empezaron en la provincia de Santa Fe, un trabajo de desinfección brutal en los billetes, porque los billetes son altamente contaminantes. Y en China quemaron no sé qué cantidad. Entonces dejemos de andar todo el día pensando que hay que tener el billete, Paulo, y en casa guardar toda esa contaminación. De la economía está en negro. Hay Clara, una gran parte de la explicación de Clara, billetes. Gracias enormes por todo lo que haces, sobre todo por los Fabián, ¿te puedo decir algo? Sí. Una capa, de ponerle luz a todos estos temas. ¿Sabés lo que hacemos con esto? Defendemos a los actuales jubilados, pero defendemos también nuestro futuro, porque nosotros también vamos a ser grandes y vamos a ser jubilados. Así es, Clara. Muchísimas gracias. Beso enorme, Al contrario, un gusto. Beso, buenas por noches. favor. Ahora un trabajo de Clara impresionante. Yo también con en la radio, además muy querida por todos los que la van siguiendo, ¿no? Si tuviera que hacer la tapa de una revista internacional del coronavirus, no elegiría la clásica imagen china de alguien con barbijo. Viste que dicen que cada vez que hay que mostrar la imagen de una pandemia china, ¿no? Sí. O la historia árabe, una nena. Hay una imagen hoy, búsquenla, no sé si después podemos ponerla al aire, tenemos tiempo todavía. Es una chica con 2 féretros de cartón parados en Guayaquil. Es lo más brutal que he visto, por supuesto están cerrados los féretros de cartón. Es lo más brutal que he visto como imagen. Tremenda. Tremenda la imagen, la chica está acongojada, no miré si está llorando. Por supuesto, es una imagen brutal. No tienen tiempo, ni se preocuparon, ni se prepararon, ni siquiera para la dignidad de darle... Ahí está la imagen. Miren lo que es. Mírenla, yo me da más chica. Esta señora, miren lo que es. Ella puede estar ahí. Acá se van a morir solos porque no nos van a dejar ir a los hospitales a despedirlos. Y no los que mueran de coronavirus. Esto es impresionante. A ninguno. Es una imagen para mí de lo que ha sido el coronavirus. O de lo que es el coronavirus en América Latina. No sé, búsquenle el título que quieran. Vos no vas a despedir a tus muertos. Además, la mujer está como... Bueno, como diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer, no? No sé de quién fue la foto, pero quien la hizo debe ser una agencia internacional, supongo. Decía esto porque vamos a ver una imagen icónica del mundo, que es Times Square en Nueva York. Allí está Ronen Suar. ¿Cómo está Times Square? Que
normalmente hasta ahora está repleto de personas. Tarde. ¿Y cómo estás, Ronen? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Bueno, por supuesto nadie, ¿no? No solo nadie, sino que ahí estamos viendo el Times Square, porque claro, está enfrente a donde habitualmente conocemos o habitualmente vemos gran cantidad de gente, que son las gradas, las famosas gradas. Este es un monumento que se hizo a quien creó Broadway. Pero mirá, nos damos vuelta y así está el panorama de lo que conocemos como las famosas gradas de Times Square. Están cerradas ya desde hace muchísimos días, con una seguridad que está permanentemente durante las 24 horas, con toda la publicidad, por supuesto, que muchas marcas han tomado la decisión de poner, por supuesto, carteles que tengan que ver con la prevención, otras no, otras continúan con su publicidad habitual, pero es, como ustedes dicen, casi un centro del mundo totalmente vacío, más en una época en la cual empieza a haber mejor clima. No hace calor ahora, pero sí está un poco mejor el clima con respecto a otra época, no hizo tanto frío en este invierno, pero este lugar está lleno las 24 horas. Para que ustedes se den una idea, a Nueva York llegan más o menos 65 millones de personas por año, como turistas nada más. 50 millones de esas personas pasan por este lugar. Estas son estadísticas que tiene justamente quien organiza y quien es la parte organizativa de Times Square Alliance. Cambió, es otra fisonomía, es otro lugar. Una Nueva York muy, muy complicada, Fabián, muy complicada, porque tuvo 779 muertos, un récord. No solo eso, sino que además hubo una conferencia de prensa muy dura de Donald Trump contra la Organización Mundial de la Salud. Habló de que Estados Unidos era el que más plata ponía y que estaba evaluando si seguía poniendo plata o no. Eso fue lo que dijo hoy en conferencia de prensa. ¿Qué quiere él que haga la OMS que no hace? Que pongan plata más otros países, o en realidad lo que él dice es, le contestó al titular de la Organización Mundial de la Salud que dijo que no hay que politizar esto, y Donald Trump dijo, nosotros ponemos más plata, deberían atendernos o deberían ocuparse más de los asuntos de Estados Unidos, que somos los que más plata ponemos. Es interesante los contribuyentes esto, ponen. Ronen. Sí. ¿Él qué se está quejando? ¿De que la OMS no condena a China? Entre otras cosas, no solo eso, sino que considera que no está prestándole tanta atención a Estados Unidos o tanto apoyo como sí a otros países. Y en principio también hubo, y hablaron puntualmente de China, porque estuvo hoy Pompeo, nada más ni nada menos, un personaje muy fuerte en el gobierno de los Estados Unidos, secretario de Estado, y él dijo, entre otras cosas, que no era momento de enfrentarse, pero que esperaba que China le dé toda la información que se necesita y que no está tan seguro que toda la información fue la adecuada desde el primer momento. Así que el gobierno de Donald Trump está duro, está enérgico, trabajando mucho, muy de acuerdo con los gobernadores de otros estados, en sintonía, más allá de ser demócratas o republicanos, creo que en este caso están trabajando bien. ¿Se reordenó un poco Trump? Sí, no solo se reordenó, sino que hoy dijo... Ay, qué pena, interesantísimo. Hay muchas semanas santas por delante, muchas semanas santas por delante, así que en este caso no nos juntemos, no organicemos reuniones de más de 10 personas, esto también lo dijo el vicepresidente Pence, no organicemos este tipo de situaciones, no extendamos este tipo de situaciones con reuniones muy masivas. Ronen, a ver si ahí te recuperamos, porque te quería preguntar si en este mismo sentido lo que estás comentando de Trump, de tenemos muchas Pascuas por delante y demás, y de recomendar cumplir con el aislamiento, recién se conocieron unas declaraciones de Anthony Fauci, uno de los asesores más importantes en materia de salud que tiene Trump, quien decía que sus pronósticos eran mejores o más optimistas respecto del número de muertos que, bueno, tenían una proyección espantosa de entre 100.000 y 200.000, y que esta proyección más optimista tenía que ver con el aislamiento, que estaba funcionando. ¿Es así? Tal cual, Débora, es tal cual la información que vos das. El doctor Fauci había dicho entre 100.000 y 200.000, ese es el número, pero que podría ser mucho menor y que todo tiene que ver no solo con el aislamiento, sino con el distanciamiento social y las medidas que han tomado. O sea, que quiere decir que ellos consideran que todas las medidas que tomó el gobierno federal y también los gobiernos locales, porque son quienes de alguna manera organizan las ciudades en los Estados Unidos y quien tienen el poder local, dieron resultado. Esto es lo que planteó hoy el doctor Fauci y también la doctora Bates, que ella fue un poco más contundente. No habló tanto de números ni de muertes, ni habló de este tema puntual del doctor Fauci, pero sí habló de que le estaba preocupando mucho la situación de Nueva York por la cantidad de muertes. No así un dato alentador, muy breve que les comento, es que hay menos hospitalizaciones, pero sí gran cantidad de muertes. Nótese, bueno, Roma no, Milán tiene tanto tráfico aéreo como Roma, Madrid, París, nosotros en nuestra pequeña escalita, Buenos Aires,
las ciudades de gran tráfico aéreo internacional son los epicentros. Claro. Por eso, Ronen, quería preguntarte, sacarte un poquito de Nueva York, porque obviamente ahí donde está la mayor cantidad de enfermos y también de muertos, pero hay otras ciudades de Estados Unidos que nos llegan información que empiezan a emerger en el mapa también. Una de ellas es Nueva Orleans, por ejemplo. ¿Vos nos contás un poquito esa y alguna otra que nos esté escapando? Claro, bueno, sucedió ahí algo muy contundente que fue un evento digamos, que habitualmente se realiza, y ese fue un foco justamente para el contagio. Por un lado, Nueva Orleans. En algunos casos en Nueva Orleans hubo sectores públicos, de esparcimiento público, abiertos, incluso durante la cuarentena. Donald Trump le preguntaron por esto, porque se habían abierto algunas playas o sectores que podían posibilitar justamente el ingreso o la situación de un esparcimiento entre la gente y unión entre la gente. Él dijo, no me preocupa que se abran lugares, lo que me preocupa es que se controle el distanciamiento social y estas cuestiones. O sea que emerge, incluso Luisiana es otro de los lugares que también tuvo un evento muy masivo mientras todo esto sucedía. ¿Pero se hizo el Mardi Gras? Bueno, claro, exactamente. Ese fue un gran tema. Estamos hablando del carnaval, uno de los más famosos del mundo. El Mardi Gras en Nueva Orleans. Se hizo, y eso fue lo que provocó el gran contagio. Son lugares mucho más pobres que Nueva York, perdóname Ronen, digo, Luisiana, Nueva Orleans, la franja sur fronteriza. La franja sur, Alabama, es la misma muy golpeada por Katrina. Golpeada por Katrina. Golpeada por Katrina, que ya se demostró que son sectores muy pobres de Estados Unidos. Claro. Bueno, un dato contundente, chicos, tiene que ver con lo que consideran un relevamiento. En realidad es un relevamiento que hizo el gobierno local aquí, tanto Cuomo, que es el gobernador, como Di Blasio, que es el alcalde. Y entre el porcentaje es 22 personas cada 100.000 muertes por coronavirus tienen que ver con hispanos. Y 20 de cada 100.000 son afroamericanos. Más o menos un porcentaje en conjunto del 34% de los muertos son de origen, Ronen, en este caso, hoy te vi en Intrusos con Jorge y dijiste una frase que me impactó mucho. ¿Hay más muertos ya que por las Torres Gemelas? Sí, ya pasaron ese número. 3.202 hasta el día de hoy. Posiblemente mañana por ahí ese número se incremente. Murieron durante el atentado de las Torres Gemelas 2.700 personas. Y sí, ese fue un número que impactó a muchos. Y un dato que creo que hoy lo decías vos al comienzo, Fabián. Lo que dijo el gobernador de aquí de Nueva York, dijo, no vamos a volver a la normalidad, porque la normalidad que conocíamos, esa no existe más. Nosotros vamos a volver a una nueva normalidad de lo que pueda suceder post pandemia, pero no existe una normalidad como la que conocíamos. Vamos a tener que tener nuevas costumbres. Yo creo, por ejemplo, lo dijo aquí a uno de los doctores que estuvo, yo creo que lo que va a haber es mucho más respeto por la gripe común. Alguien que tiene gripe común no irá a trabajar. Más higiene. Alguien que más higiene. Tengo 38 de fiebre y estoy tosiendo. No voy a ir a trabajar. O no vengas a trabajar. Me parece que va a haber más respeto en función de... Un sociólogo lo diría de otra manera, ¿no? Lo diría mejor que yo. Me parece que descubrimos la otredad en función de epidemia. ¿No, Doc? Un poco difícil. Y de temerle al otro, no por respeto. Es decir, yo soy un sujeto que puedo estar contaminado, pero yo contamino. Entonces yo tengo que ser responsable de lo que le hago a los demás. Y eso me parece que nos enseñó el coronavirus. Una cuestión de derechos y también de obligaciones. De la obligación de cuidar al otro y el derecho de ser cuidado por el otro, ¿no? Claro, la conciencia de estoy con fiebre, no voy. Más allá del coronavirus. Estoy con fiebre, tengo gripe A, B, no voy, porque puedo contagiar a toda la oficina donde yo trabajo. No sé si o me pongo barbijo, no sé. Claro. Hay un problema que lo comentabas vos del trabajo en negro. Porque muchas personas bajo leyes de trabajo en negro no pueden dejar de trabajar, aun cuando tienen síntomas y están enfermos, porque los echan. Porque los echan. El problema habrá que trabajar sobre eso. Hay situaciones que son muy precarias y muy injustas. La precariedad es justamente muy injusta. Nos obligó a ocuparnos, porque si no el otro nos puede contagiar a nosotros. A mí no me importa si él tiene fiebre o no para ir a trabajar, sino por el tema de... Pero eso lo generó el coronavirus. El descubrir al otro en función de contagio. En la gripe A lo teníamos, pero bueno, vamos a ver. Capaz que estoy optimista. Esperá, Ronen, querías decir algo vos. Sí,
Qué pena. En el que estaban planteando justamente es eso, ¿no? La situación vinculada con esta posibilidad, ¿no? De contagio de cualquiera, viste que uno dice voy a trabajar igual, es el esfuerzo, dale que voy, no pasa nada, digo, me parece que tiene que haber a veces uno eso ya no va más. Les quería mostrar esta imagen porque son, en este caso, militares. Sí. Estos son los militares del barco Confort, es un barco que por supuesto... el barco hospital. El barco hospital que lamentablemente un dato que fue muy fuerte del otro día es que un integrante de este barco ya tiene coronavirus. El barco que iba a atender a las pacientes, en principio de otro tipo de patologías, pero que luego Donald Trump aceptó que también se atienda a personas de coronavirus, con coronavirus. Bueno, a partir de esa decisión, finalmente lo que sucedió fue que uno de ellos dio COVID-19, la enfermedad COVID-19 positiva. Y este es un panorama que no existe tanto en Nueva York, como de militares caminando por la calle. Y parece... un lugar de guerra. Es una película. Sos Smith. Claro. Caminando por Nueva York. Sos Will Smith caminando por Nueva York. Exacto. Ronen, sos leyenda. No, aparte, Ronen, quiero decirte, estás haciendo un trabajo extraordinario. Te veo también en otros programas. Gracias, Fabián. Estás haciendo gracias, una Fabián, por la movilidad. Excepcional de lo que está pasando. Gracias. Gracias, Ronen. Abrazo enorme. Abrazo para todos. Bien, lo que decía Ernestina, lo que decía Claudio, hace años, cuando era joven y hacía periodismo, fui a buscar en Estados Unidos una nota sobre los tiburones. Bueno, hay tiburones, no hay, es la película. Entonces arranqué en Nueva Orleans, y le da un auto, y me iba a ir hasta Pensacola, es todo el sur de Estados Unidos. Claro. Pensacola a las 6 de la tarde, miren el mapa. ¿Saben que cambié la nota? La nota fue la pobreza en Estados Unidos. Porque dice Nueva Orleans, dice Mississippi, Alabama, todo hasta llegar a Florida. La pobreza que decís, no tienen idea. Hasta el auto que te alquilan es un auto diferente al que te alquilan en Miami. ¿Y los tiburones? No, me abandoné los tiburones porque me hice la nota de la pobreza. Los 15 días fue el 11 de septiembre del 2001. La nota de los tiburones. Pasó un poco tiene que ver con cómo va cambiando las prioridades. Claro. Sí. Aquí el 15 de agosto del 2001 una nota de tiburones era relevante. Vino lo que vino, dejó de serlo. ¿Cómo cambian las prioridades? ¿En qué estábamos pensando antes de esto? ¿En qué estábamos pensando antes de esto? ¿En qué estábamos pensando? Comentar una cosa. Hablabas de crisis y oportunidades. Las fronteras es un lugar por donde justamente entran todo ese tipo de enfermedades. Entonces, ahora tenemos controles de temperatura, controles en los aviones. ¿Cuántas veces ustedes que viajan en aviones te encontrás con gente tosiendo? Todo el tiempo. Pero tosiendo mal. Todo el tiempo. Y de gente que en los cines. ante un síntoma se sube al avión en lugar de quedarse, no sube al avión porque quiere llegar a su casa. En los cines, en los teatros. Los cines, los teatros. Entonces yo creo que debe haber a partir de ahora una concientización propia muy importante de la sociedad de justamente de esos controles, porque es así como podemos evitar la etapa silente inicial de cualquier pandemia. Totalmente. Comenzamos nuestra recorrida en el mundo, ¿no? Vamos a Madrid, después vamos a tratar de ir a China. Álvaro Corosa está en Madrid. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En tu caso, bueno, madrugada, ¿no? ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Hace mucho estás en España? Hace 2 años casi. 2 años. Que vivo acá en Madrid, en la capital. Un país que se encuentra, por llamarlo de alguna manera, en una especie de sube y baja, de montaña rusa, digamos, de sensaciones y de emociones, porque pasamos el lunes con buenas noticias cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, nos comunicaba que después de 2 semanas España había registrado el número más bajo de fallecimientos, a tener un día martes y un día miércoles con cifras que aumentaban. Lo mismo pasa en países como Italia. Claro, sin embargo, cuando uno ve que de a poco la situación pareciese, digamos, no estabilizarse, es muy difícil no aferrarse a esa esperanza y decir, bueno, de a poco, al menos uno cuando compara que hasta hace 10 días eran todas cifras negativas, que día tras día iban aumentando tanto los contagiados como los fallecidos, ahora al menos, como comentan desde el gabinete de España, entramos ya en una fase de estabilización, por llamarlo de alguna manera. Bueno, actualmente no está mal, no está mal, Álvaro, no está mal, No, a ver, es que justamente si uno cree que esto va a terminar dentro de 10 días, está muy equivocado. De hecho, mañana se va a votar en el Congreso de los Diputados lo que pidió hace unos días
Pedro Sánchez, es decir, la prórroga del estado de alarma. Álvaro, ¿el Congreso funciona físicamente o virtual? ¿Cómo, perdón? ¿El Congreso funciona, los diputados van en forma física, van ellos al Congreso o trabajan en forma virtual? No, la mayoría de las reuniones se hace de manera virtual justamente para evitar los contagios. Y justamente, a ver, acá ya hace tiempo, desde que empezó el estado de alarma a mediados de marzo, que uno sale realmente para lo mínimo y necesario. Es decir, tengo que ir al supermercado, puedo ir. Necesito ir a la farmacia también, lógico. Tengo que ir a un centro, a un hospital también. Esto que está diciendo Álvaro, vos sabés, Álvaro, que lo que estás diciendo tiene mucho que ver con lo que dijimos al comienzo del programa. Ustedes comenzaron a tener restringida la movilidad, digamos, la circulación, a partir de la 5 o 6 de marzo, que en el caso de ustedes era día 32, 33 de pandemia. Nosotros, que es a partir del paciente 1, nosotros comenzamos la cuarentena, tuvimos el 1, el 3 de marzo, la comenzamos el 20. El 19, a la noche, ¿no? Claro, el 19 a la noche. O sea, ellos la comenzaron en día 33 y nosotros en día 16. Esta es la ventana a favor que tenemos para aplanar nuestra curva. Es que se criticó mucho al gobierno, sobre todo por ciertos factores. Por ejemplo, uno de ellos fue que se consideró, vista la situación sanitaria y ya teniendo en consideración lo que estaba ocurriendo en Italia, porque en Italia la pandemia comenzó antes, fue el primer país europeo afectado fuertemente, se criticó mucho el hecho de que el 8M se realicen masivos encuentros y manifestaciones por el Día de la Mujer. Eso fue un fuerte punto de crítica. Otro de ellos, por ejemplo, que no se controle o no se tomen medidas más estrictas sobre lo que es uno de los vectores principales de propagación del virus, como puede ser el control aéreo. Porque cabe recordar que acá, la semana clave, digamos, para que avance la pandemia, fueron los últimos días de febrero y la primera semana de marzo. En esa fecha, en Valencia, se disputó un encuentro de la Champions League entre el club local, el Valencia, y el Atalanta. Claro. Y Álvaro, ahora, ¿no? Que ya están con estas medidas de aislamiento, que nosotros estamos discutiendo, bueno, el mundo entero, ¿no? ¿Cómo se sale? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Ustedes llevan ya cuántas semanas de aislamiento y cuántas más crees que va a haber. O sea, esto que comentabas vos de la Champions, digamos, uno puede pensar que eso no va a existir por muchísimo tiempo más. 4 meses mínimo. Mira, personalmente, hoy justo hace un mes que yo ya hago teletrabajo, home office, que no vamos a la oficina, y ya va a ser casi 31 días que se decretó el famoso estado de alarma. Por el momento, prorrogado hasta el 26 de abril. Sin embargo, hoy ya empezaron a circular ciertas hipótesis, ciertas opciones que ya empieza a barajar también el Estado, porque acá estamos hablando de una crisis sanitaria principalmente, pero también económica. Un país, no nos olvidemos que España, Portugal, Italia no tienen pilares o sostenes económicos tan fuertes como tal vez puede ser, por ejemplo, la economía francesa, la economía alemana, la británica. Entonces es un país muy golpeado. Sin embargo, se empiezan ya también a barajar un poco el hecho de, tal vez, no está confirmado, pero empezar a levantar o hacer menos estricta la cuarentena a partir de mayo. ¿A partir ¿De mayo? Mayo, claro lo que es. Pará, pero mayo van a ser ¿cuántos meses ya? Para ellos, sí, 90 y tanto días. Sí. 3 meses. 3 meses. Ellos 31 de mayo cumplen día 90. Perdón, 30 de abril cumplen día 90. Día 90. O sea que hasta fin 30 de de abril, mes, no existe 30. Álvaro, es cuarentena. Hasta fin de mes está confirmado. Están evaluando. 90 días, doctor. Es 4 Queda a 6 probar mañana, meses ¿no? para vos tener la curva definitivamente que dejaste naturalmente resolver. 4 a 6 4 a 6 meses. Entonces, no significa que vos estar 6 meses en cuarentena, porque no hay país que aguante. Que aguante. Pero, y además la cinética de la enfermedad es diferente en cada ciudad.
España es como una provincia de Argentina en tamaño geográfico. Si uno analiza, y la densidad poblacional en los países de Europa no es la misma que la de Argentina, estamos mucho más dispersos. Sí. Y la situación de Argentina es Mendoza, Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Bueno, tenemos algunos focos del interior que difíciles de explicar, lo que está pasando en Chaco, la triple Tucumán. frontera más cerca, pero lo mismo pasa en la activación industrial o de actividades. Es posible que podamos tener un mapeo adecuado basándonos en las situaciones epidemiológicas de activar la industria o activar actividades De alguna diferentes manera, claro. de acuerdo a cómo se comporta la epidemiología. Claro. Y Sí. podemos activar el país en algunos sectores, obviamente limitando la movilidad interprovincial de las provincias para evitar la transmisión. Así como de se áreas. reorganizó el sistema jubilatorio de Exactamente. cobranza, se va a tener que Álvaro, reorganizar todo otro Esto hay que sistema. sentarse a discutir, que es la activación parcial Sí, basada Álvaro, en la sí, epidemiología. muy buen punto. Es la cuarentena vertical, no horizontal. Horizontal. Sí, Álvaro, ¿qué decías? Porque la cuarentena no se vive de la misma manera, por ejemplo, en España que en Francia. En el país galo, hasta el lunes, la gente podía salir a hacer un poco de actividad física respetando un radio de 1 kilómetro de su hogar. Algo Eso- que realmente es muy Un complicado. desastre. No, un desastre. Es la idea que acá defiende una compañera nuestra, pero estamos en contra nosotros. Preguntarte algo. No, hay que decir que Francia en este momento es el país que está más que de mayor crecimiento de casos. Muy complicado, Francia, muy complicado. Salió un dato importantísimo y que choqueó mucho a la sociedad francesa, porque el gabinete liderado por Emmanuel Macron, por el presidente francés, salió a comunicar que este trimestre el PBI de Francia había caído en 6%. Datos que no se veían, y atención con la comparación, desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, que economías tan fuertes en Francia se ven vapuleadas, digamos. Álvaro, te quiero preguntar sobre la vida cotidiana en relación a los afectos. O sea, ¿qué pasó con tus amigos? ¿Tenés amigos con coronavirus? ¿Tenés gente conocida que ha muerto? ¿Te conocés gente infectada que la está pasando mal? O sea, ¿cómo pega en uno, más allá del trabajo? ¿Cómo pega en uno la convivencia con el coronavirus cuando empezás a tener gente enferma, querida, internados que no puedes ver? ¿Cómo funciona eso ahí? Mira, yo personalmente vivo solo, por ende uno también, viste, se tiene que ingeniárselas para encontrar actividades. De lunes a viernes, al tener el horario laboral, se pasa un poco más rápido. Pero es verdad que, gracias a Dios, hoy con la tecnología uno está mucho más conectado. Pero me comentaba, por ejemplo, hoy hablaba con un amigo argentino que es médico y trabaja para el Ayuntamiento de Madrid. Porque yo le decía, a ver, no puede ser que después de un mes casi de cuarentena, viendo tantos casos, no empiecen a bajar los contagios. Y él me dice, mira Álvaro, lo que ocurre es que al menos, por ejemplo, en el centro donde yo trabajo, recién la semana pasada, es decir, casi un mes de confinamiento, recién recibimos el material sanitario correspondiente como para poder nosotros trabajar al 100% de nuestras posibilidades. Entonces vos podés tener muy buenos médicos y si no tenés el material sanitario correspondiente, es muy difícil también actuar en ese sentido, ¿no? Claro. Se escucha mal, a ver, a ver si lo recuperamos, Álvaro. Qué pena, porque está muy contando interesante. lo que es la interna de atender la verdad de la explosión, ¿no? La mayoría de los países cuando llegaron a 50, 60 casos, si no habían implementado cuarentena, se les escapó la tortuga. Se les fue, claro. Lo que a mí me Nosotros perturba. hicimos algo que fue limitar la expansión y la propagación del virus en una etapa mucho más precoz. Eso es lo que vamos a ver ahora, el impacto que vamos a tener en esas medidas. No significa que no vamos a tener casos, que no vamos a tener muertes. No significa eso. Es lo que decimos el slowdown, el enlentecimiento de los casos. Obviamente, si levantás la cuarentena, se te va a activar toda la situación, porque la población es susceptible, es una enfermedad nueva, no hay inmunidad. Bueno, esa es la pregunta. Ese es el entonces. problema. Siendo una enfermedad nueva, lo que a mí me perturba es lo que estoy viendo que los países de Europa están adelante, naturalmente, porque empezaron antes. Pareciera que no tiene fin, porque China, que había anunciado, si le creemos a las estadísticas que muestra China, el fin de la pandemia, aparecen nuevos contagios. En Europa un día parece que hay menos casos, pero digamos, ¿está claro que una persona que tuvo coronavirus no se va a volver a infectar, que esto termina en algún momento? Porque pareciera que no es un círculo que a ver, nunca voy se a dar otro cierra. ejemplo. Epidemia de gripe H1N1 año 2009. ¿Sí? Un virus nuevo, causó una pandemia. El virus pandémico siguió circulando el año siguiente y el año siguiente. Es un virus que hoy sigue circulando. Hay vacuna, pero... Sí, acá tengo un mosquito, espero que no sea una Aedes.
Claro, pues está el dengue además acá. Ese virus que sigue circulando se hace endémico. El coronavirus, ¿sí? El que tuvimos en el año 2003, desapareció y nunca más lo tuvimos. Este coronavirus, que decíamos, bueno, de un cuadro tipo SARS, ¿va a ser similar? No, no fue similar. Fue de una alta transmisibilidad, con una alta tasa de propagación, y lo tenemos, y muy probablemente este tipo de coronavirus va a persistir afectando comunidades que no fueron expuestas. Quiero decirle a Débora, quiero decirle a Débora, espera. Quiero decirle a Débora y a mí que somos lo que hacemos, somos Juan el Preguntón, ¿viste? No, pero hay cosas que no se pueden preguntar más. No sabemos cuándo. Hay cosas, Débora. No las hay. La ciencia no las tiene. Cambia, porque es nuevo. Un dato importante. Ni hablar del barbijo gay. Del barbijo era la peor cosa que podías plantear en el mundo hace 15 días. Sí, ahora todos con barbijo. A ver, déjame decir algo ahí, que yo estoy el otro día, yo tengo a mi mamá internada en un geriátrico por una situación de salud. No la puedo ver más que 5 minutos, si es que la puedo ver, porque soy médico que puedo desplazarme. Lo cual hace que lo que vos decías, emociones y todo eso juega mucho, ¿no? Pero veo en el colectivo, veo las actitudes de las personas. El barbijo por acá, ¿sí? Esas máscaras plásticas que son así, el aire te entra por todos lados, la gente se toca el ojo igual, la boca, toca los pasamanos. O sea, hay un tema de que porque me pongo algo encima y adelante voy a estar protegido, y relajo todo, y es peor el remedio que la enfermedad. Pero no es para no contagiar al otro. Hay que lavarse las manos igual, hay que eliminar esa máscara y hay que volver a cambiarla. Los barbijos comunes de tela duran 2 horas, 3 horas, entonces después de un viaje eso hay que eliminarlo, o hay que lavarlo, higienizarlo, y hay que tener en cuenta dónde uno lo hace para no contaminar el ambiente intrafamiliar. Y eso, la gente está muy relajada. Doctor, que solamente por el hecho de ponerme una máscara voy a estar protegido. Sí. Una pregunta que tiene que ver con lo que dijo el presidente Fernández en el día de hoy sobre la salida de la cuarentena. Decía, bueno, una recaída puede ser mucho peor que lo que estamos haciendo. Y teniendo en cuenta que Japón está en una progresión similar, ¿no? De que parecía que había superado, liberaron un poco y cayó más. ¿Qué nos podría esperar a los argentinos si empezamos a liberar en mayo algunas cuestiones? Tenemos que liberarlo inteligentemente, como estamos diciendo esa palabra, cuarentena inteligente. Por ejemplo, si queremos activar el trabajo, pero ponemos menos transporte, se va a hacinar la gente en el medio de transporte. El transporte, los medios públicos hoy, los colectivos están funcionando, la verdad que muy bien, y me saco el sombrero para los colectiveros. Me saco el sombrero también para los colectiveros, que están en la vía pública y exponiéndose de la manera que pueden, pero esto está funcionando. A mí me parece que si el gobierno tiene más o menos decidido ya cómo va a ser la cuarentena, que yo llamo inteligente a partir de las 0 horas del lunes, tiene desde mañana hasta el domingo para trabajarla. No improvisemos el lunes a la mañana, con trenes llenos de gente, colectivos llenos de gente. Y otra cosa, por favor, lo que van a comunicar no lo hagan el domingo a las 11 de la noche. Sí, me parece bien que el presidente quiera hablar, que hable. Yo no necesito que el presidente me hable, pero respeto que mucha gente sí, y respeto que el presidente quiera hablar a la población. No me molesta que lo haga, digo, a mí no me cambia. Pero tampoco que el presidente empiece a contarnos, no, los presidentes no están para eso. 2 minutos, 3 minutos, explica políticamente por qué, y que le dé la palabra a 3 o 4 ministros que vayan explicando. Sugerencia, domingo 1 de la tarde, domingo 5 de la tarde. No, domingo 11 de la noche con decretos, resoluciones, que el periodismo va corriendo, que no sabe si de acá para allá la gente no sabe el lunes a la mañana qué hacer. También la cuarentena necesita orden de parte del Estado. Gracias a todos, ya bien Animales, nosotros nos encontramos mañana a las 6 de la mañana en Radio La Red y aquí 21 a 15 con Intratables por América. Chau, gracias.